El puñetazo del oficial de Lane aterrizó en la cara de Marcus Johnson con tal impacto que le hizo retroceder la cabeza. El adolescente esposado se puso de pie lentamente, solo para ser empujado con fuerza hacia el asiento trasero. Mientras el coche de policía se alejaba de la calle, Marcus cerró los ojos y se concentró en su respiración, plenamente consciente de que su ausencia de la práctica de baloncesto provocaría preguntas por parte de su padre. También estaba seguro de que los agentes, que creían que estaban dando una lección a un joven negro desconocido, acababan de cometer un grave error al agredir al hijo del fiscal general del estado. Antes de continuar, comparta su ubicación y asegúrese de suscribirse. El golpe rítmico de la pelota de baloncesto al golpear el pavimento se sincronizó con los latidos del corazón de Marcus Johnson mientras regresaba a casa después de su sesión de entrenamiento vespertina. El sol poniente proyecta sombras alargadas sobre las calles residenciales, pintando los alrededores en tonos ámbar y dorado. A los 17 años, Marcus exudaba el aplomo de un atleta y la determinación de un estudiante diligente. Su estatura de 6'2" se movía con intención mientras los restos de sudor aún se pegaban a su tez oscura a pesar de la ducha enérgica que se había tomado después del despido del entrenador Williams por ese día. Marcus se ajustó los auriculares, permitiendo que los ritmos melodiosos de Kendrick Lamar lo envolvieran mientras repetía mentalmente la sesión de entrenamiento del día. El entrenador había mostrado especial admiración por su precisión en los tiros de 3 puntos hoy, insinuando que podría ser un jugador titular en el partido del viernes contra Westside. La idea provocó una leve sonrisa en su rostro. Comenzar como recién llegado mejoraría sus solicitudes universitarias y serviría como otro galardón para complementar su GPA de 3.9 y sus esfuerzos caritativos en el centro local. Para aliviar el agradable dolor de una rigurosa sesión de ejercicio, Marcus ajustó su bolsa de gimnasia en su hombro opuesto y miró la hora en su dispositivo móvil. Se había comprometido con su padre a estar en casa a las 6:30 para cenar, lo que le dejaba aproximadamente 20 minutos para recorrer el paseo de 15 minutos. Su padre, siempre puntual, valoraba la puntualidad casi tanto como la honestidad, cualidades que habían impulsado el éxito de William Johnson como el principal funcionario jurídico del estado. Marcus había observado que su padre se había forjado una reputación de equidad y responsabilidad, lecciones que habían influido en su propia forma de afrontar la vida. Al desviarse de la zona más concurrida vecina a la escuela secundaria hacia Maple Street Crossing, entrando en la zona residencial donde grandes residencias se encontraban detrás de avenidas arboladas, Marcus discernió la alteración gradual en su entorno. El cambio entre vecindarios fue subestimado. Parcelas más grandes, tráfico peatonal reducido y una mayor prevalencia de automóviles de lujo en las entradas de vehículos. Sin embargo, Marcus había atravesado este camino innumerables veces a lo largo de los años y la transición ya casi no se registraba. Este lugar también le pertenecía a él, a pesar de que algunas personas todavía le lanzaban miradas inquisitivas cuando él corría por allí los fines de semana. Un destello de luces rojas y azules reflejadas en la ventanilla de un coche cercano captó la atención de Marcus, sacándolo de su ensoñación. Mirando por encima del hombro, hizo una pausa. Ver un coche de policía avanzando tranquilamente por la calle, aproximadamente media cuadra detrás de él, desencadenó una reacción automática en su pecho. Fue una respuesta arraigada a lo largo de 17 años de cautelosos sermones de su padre, William. El consejo siempre fue claro: mostrar respeto, mantener las manos visibles, evitar movimientos bruscos y mantener la compostura en todo momento. Marcus bajó el volumen de sus auriculares pero los mantuvo puestos, manteniendo su ritmo mientras vigilaba al crucero con su visión periférica. El vehículo se acercó gradualmente, igualando su velocidad al caminar. Aunque estuvo tentado de llamar a su padre, Marcus descartó la idea. No parecía haber ningún motivo importante para alarmarlo, por lo que probablemente era un asunto trivial. Cuando el crucero se acercó a él, Marcus sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba, a pesar de sus esfuerzos por parecer tranquilo. Intercambió una breve mirada con el oficial en el asiento del pasajero, un hombre caucásico de mediana edad con el pelo muy corto y gafas de sol, incluso con la luz del día menguante. El oficial le devolvió la mirada inexpresivo y le dijo algo a su compañero. Marcus cambió su atención hacia adelante, manteniendo su paso pero ahora hiperconsciente de cada uno de sus movimientos. Cuando el coche patrulla se adelantó ligeramente y viró hacia la acera, obstruyendo su camino, Marcus se dio cuenta de que su viaje a casa acababa de tomar un giro inesperado. Se detuvo, se quitó los auriculares y se los puso alrededor del cuello, recordando las instrucciones de su padre de mantener las manos visibles. Hijo, siempre.
Dos agentes salieron del vehículo y se movieron con la precisión bien coordinada de compañeros experimentados. El conductor, un hombre corpulento de tez rubicunda, se acercó con una mano descansando casualmente en su pistolera. Su placa con su nombre decía Morrison. El otro oficial, que había estado observando a Marcus, se colocó un poco más lejos a la izquierda de Marcus. Su placa con su nombre lo identificaba como Delaney. «Buenas tardes, oficial Morrison», reconoció Marcus, notando el tono neutral en su voz pero la mirada aguda y evaluadora en sus ojos. Un peso familiar se instaló en el estómago de Marcus, la carga de tener que explicar su presencia en áreas donde algunos sentían que no pertenecía. Mantuvo una expresión neutral y un tono respetuoso mientras respondía: «Acabo de regresar a casa de la práctica de baloncesto, señor. Resido a unas cuadras de aquí». El oficial Delaney se acercó. Sus ojos escanearon el físico atlético de Marcus, notando la bolsa de gimnasia, los auriculares y el teléfono inteligente en su mano. «¿Tiene alguna identificación?» Marcus sacudió levemente la cabeza. «No, señor. Acabo de llegar de la práctica y no traje mi billetera. Mi residencia está en Oakwood Drive, aproximadamente a 3 cuadras de distancia». Los oficiales intercambiaron una mirada que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Marcus. Reconoció esa mirada: duda, sospecha, incredulidad, rara vez dirigida tan abiertamente a él. Este no era su primer encuentro con tales interrogatorios, pero algo en el comportamiento de los oficiales insinuaba que esta vez era diferente. «Ni idea. El tono del oficial Morrison se volvió ligeramente severo. «Eso es muy conveniente. ¿De verdad esperas que creamos que vives en Oakwood Estates? Esos son millones». En el exclusivo barrio de Oakwood Estates, Marcus, hijo de una familia acomodada, experimentó un nudo en la garganta, pero mantuvo un tono sereno. «Sí, señor. Mi padre y yo hemos residido allí durante aproximadamente 6 años. Nuestra morada está ubicada en el número 347, la casa colonial azul con detalles en blanco», detalló Marcus. El oficial Delaney invadió intencionalmente a Marcus, acercándose a su espacio personal, un acto deliberado que no pasó desapercibido para Marcus. Marcus se identificó. «¿Marcus Johnson?» «Señor». El oficial investigó más a fondo, cuestionando la fuente de los medios de su padre para permitirse una residencia en el prestigioso Oakwood Estates. El gran énfasis puesto en el nombre de Marcus tenía un matiz de escepticismo, lo que provocó una inquietud cada vez más profunda en Marcus. «Es empleado del gobierno estatal», respondió Marcus con cautela, optando por una respuesta vaga. Encuentros pasados le habían enseñado que divulgar la ocupación de su padre a veces complicaba las cosas, sobre todo en situaciones como la actual, donde la tensión era palpable. El oficial Morrison se burló con desdén. «Gobierno estatal, ¿eh? Mantenimiento de custodia, tal vez». Su tono desdeñoso subrayó su burla por la respuesta de Marcus. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando una transición de los tonos dorados al brillo áspero y artificial de las farolas parpadeantes, un vehículo que pasaba redujo la velocidad momentáneamente. Su conductor observó la patrulla policial y el intercambio que se desarrollaba en la acera. Marcus sintió una sensación de exposición, consciente de que para los espectadores podría parecer simplemente como otro joven negro enredado con la ley, en lugar de un estudiante que se esforzaba por regresar a casa para cenar. En medio del prolongado silencio entre ellos, Marcus sintió la precariedad de la situación, tambaleándose sobre el filo de una navaja. Entendió que los acontecimientos subsiguientes dependerían en gran medida de factores que escapaban a su influencia. En realidad, su padre lo había preparado para el mundo real, pero nunca pudo protegerlo por completo de él. Permaneció inmóvil, con las manos visibles a los costados, esperando los acontecimientos inminentes con una conducta serena que se había vuelto instintiva en un ámbito donde cada acción que tomaba estaba abierta al escrutinio y la mala interpretación. El oficial Morrison rodeó metódicamente a Marcus, sus botas chirriando contra el concreto con un peso deliberado, mientras el oficial Delaney permanecía incómodamente cerca de la cara de Marcus. La menguante luz del día arrojó sombras marcadas sobre sus rasgos, convirtiendo lo que debía ser un encuentro rutinario en algo que parecía cada vez más depredador. Marcus luchó por regular su respiración, asegurándose de que sus manos permanecieran claramente visibles a los costados, tal como siempre le había aconsejado su padre. «¿Sabes lo que creo?», preguntó el oficial Morrison, deteniéndose directamente detrás de Marcus.
Creo que es posible que haya alguien aquí explorando estas residencias, tal vez buscando una ventana no asegurada o una casa vacía para robar. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero logró mantener la voz firme. No, señor. Ese no es el caso. Realmente resido en este vecindario. Si lo desea, puede acompañarme a casa y mi padre puede confirmar todo. El oficial Delaney se burló, su cálido aliento contra el rostro de Marcus. Escucha eso. Acompáñame a casa, como si fuéramos una especie de chofer. De repente, extendió la mano, agarró la bolsa de deporte de Marcus y se la quitó del hombro. ¿Qué tienes aquí? ¿Algo que debamos tener en cuenta? Solo mi baloncesto, respondió Marcus. En respuesta a que el oficial Delaney abrió la cremallera de la bolsa y revisó su contenido, Marcus contuvo el impulso de reclamar sus pertenencias. Delaney sacó un libro de texto de cálculo. Lo blandió burlonamente mientras comentaba sarcásticamente. «Ah, un verdadero académico, Morrison». Haciendo caso omiso del libro, lo arrojó descuidadamente dentro de la bolsa antes de continuar su búsqueda. El uniforme meticulosamente doblado de Marcus fue arrojado cruelmente al pavimento. «Por favor, maneje mis pertenencias con cuidado», imploró Marcus, su voz ahora apagada. La tensión de la compostura era evidente a pesar de sus esfuerzos. «No he transgredido». El oficial Morrison reapareció en el campo de visión de Marcus, con semblante severo. ¿Hablamos de transgresiones? ¿Qué tal intrusión? ¿O engañar a las autoridades? ¿Y esa conducta irrespetuosa que estás mostrando ahora? No estoy siendo irrespetuoso, señor, respondió Marcus, con la mirada fija al frente, evitando el contacto visual directo con el oficial. Otra lección arraigada de la guía de su padre sobre cómo afrontar esos encuentros. Además, no estoy invadiendo la propiedad. Esta es mi residencia. Delaney concluyó su búsqueda en la bolsa de deporte, no encontró nada digno de mención ni redirigió su atención a los bolsillos de Marcus. Vaciarlos, ordenó con impaciencia, señalando con un gesto. Marcus buscó lentamente en los bolsillos de sus pantalones deportivos y sacó únicamente su teléfono, las llaves de su casa y las monedas sueltas. Delaney rápidamente le quitó el teléfono y escudriñó la pantalla de bloqueo que mostraba una fotografía de Marcus y su padre en una recaudación de fondos para educación jurídica. Observó Chypre Delaney, examinando el teléfono celular que tenía en la mano. ¿Dónde adquiriste esto? ¿De quién lo tomaste? Me pertenece, afirmó Marcus, un tono de exasperación filtrándose sutilmente en su voz, a pesar de sus mayores esfuerzos. Mi padre me lo regaló como regalo de cumpleaños el año pasado. Morrison avanzó, invadiendo a Marcus desde el lado opuesto. Tu padre, el empleado del gobierno estatal, ¿correcto? El individuo que compró esa opulenta mansión en Oakwood. Debemos confiar en tu cuenta. Un vehículo que pasaba desaceleró y el conductor observó la situación con evidente aprensión. Por un instante, Marcus abrigó un atisbo de esperanza de que alguien pudiera intervenir y ser testigo de los acontecimientos que se estaban desarrollando. Sin embargo, el auto avanzó después de una mirada de advertencia del oficial Morrison. Escucha, intervino Marcus, intentando un enfoque diferente. Puedes comunicarte con mi padre para verificarlo. Sus datos de contacto están almacenados en mi teléfono, o podemos viajar a mi residencia. Está a solo unas cuadras de distancia. En un movimiento repentino, la mano del oficial Delaney se lanzó y agarró la parte superior del brazo de Marcus con una fuerza que dejó moretones. ¿Estás intentando dictar nuestros procedimientos ahora? Parece que necesitas una lección de deferencia. Marcus hizo una mueca ante el doloroso agarre, pero permaneció inmóvil, recordando el urgente consejo de su padre, no resistir, ni siquiera ante la injusticia. ¿Tengo en alta estima su autoridad? Señor. Simplemente estoy tratando de dilucidar las circunstancias. La circunstancia, intervino el oficial Morrison, acercándose, es que tenemos a un individuo no identificado en un vecindario prestigioso donde parece fuera de lugar, desafiándonos y hablando de labios para afuera. ¿Cómo ejecutar nuestros deberes? Hizo un gesto a Delaney. Creo que deberíamos continuar esta discusión en la comisaría. El oficial Delaney apretó con más fuerza mientras dirigía a Marcus hacia el vehículo policial. Continuemos, individuo inteligente. Quizás una visita al centro le refresque la memoria sobre su residencia real. Por favor, imploró Marcus, su tono controlado pero lleno de preocupación genuina. Solo contacta a mi padre. Está esperando mi regreso para cenar. Estará ansioso. Oh,
Querido papá se estará preocupando, se burló Delaney, impulsando a Marcus hacia adelante. Deberías haber reflexionado sobre eso antes de aventurarte a donde no perteneces. Marcus se tambaleó ligeramente por el empujón, pero se estabilizó, con cuidado de no mostrar ningún signo de resistencia. Mi padre es William Johnson, reveló, dándose cuenta de que revelar la identidad de su padre podría ser su único recurso. Él es el fiscal del estado. Ambos oficiales se congelaron momentáneamente, intercambiando miradas. El rostro del oficial Morrison se ensombreció y su voz bajó ominosamente. ¿Te parece divertido? Inventar historias sobre tus padres no te ayudará ahora. Digo la verdad, sostuvo Marcus. Un temor escalofriante lo envolvió cuando comprendió que la honestidad solo estaba empeorando su situación. Mi padre es William Johnson, el fiscal general. ¿Puede confirmar que sí usted? El resto de su frase fue abruptamente interrumpido cuando el oficial Morrison lo agarró por la parte delantera de su camisa y lo empujó contra la patrulla con fuerza significativa. Se movió para silenciar a Marcus con una mirada amenazadora. «Es suficiente por tu parte», gruñó, su rostro a pocos centímetros del de Marcus. «Una mención más del cargo de su padre como fiscal general e incluiré el cargo de hacerse pasar por un funcionario público». Marcus sintió el frío del coche contra su espalda, el antebrazo del oficial empujando ahora contra su pecho, manteniéndolo en su lugar. La situación estaba empeorando más allá de sus expectativas, más allá de los temas que la meticulosa guía de su padre había cubierto. El pánico amenazó con subirle a la garganta, pero se obligó a calmarse y a entrar en razón. «Coloque sus manos en el vehículo», ordenó el oficial Delaney, girando bruscamente a Marcus y forzando sus piernas a separarse. «¿Está familiarizado con el procedimiento?» Y, de hecho, Marcus lo entendió, a pesar de no haberlo experimentado nunca. La posición estandarizada del cuerpo para una búsqueda, la vulnerabilidad que expuso, la autoridad que afirmó. Extendió los dedos sobre el frío metal del coche de policía mientras el oficial Delaney comenzaba a cachearlo con fuerza innecesaria. Mientras tanto, el oficial Morrison mantuvo una mirada atenta, con la mano descansando casualmente en la funda de su arma. El toque de Delaney estuvo lejos de ser gentil, áspero mientras exploraba el cuerpo de Marcus. Se descartó la fachada de un cacheo profesional en favor de un enfoque intimidante. Marcus mantuvo su frente contra el auto frío, los ojos cerrados, concentrándose en su respiración, intentando bloquear el toque invasor de manos desconocidas. «Nada sospechoso», comentó Delaney. Anay finalmente declaró, sonando casi abatido, «sin armas, sin drogas». El oficial Morrison gruñó en respuesta. «Date la vuelta», le ordenó a Marcus, quien obedeció lentamente, teniendo cuidado de mantener movimientos deliberados y no amenazantes. El rostro del oficial estaba sonrojado, aparentemente con una ira creciente, como si la ausencia de contrabando de Marcus fuera personalmente ofensiva. «Entonces, ¿sigues apegándote a tu relato de que residía en Oakwood? Acerca de que tu padre era el destacado fiscal general». «Es la verdad», respondió Marcus, manteniendo el tono firme a pesar de la agitación en su estómago. «Mi padre es William Johnson. Residimos en 347 Oakwood Drive. Puedes verificarlo». La mano de Morrison se extendió rápidamente, empujando a Marcus con fuerza contra el crucero. «Le ordené que dejara de engañar. ¿Presupone que somos ingenuos? ¿Presupone que desconocemos la identidad del fiscal general?» Marcus sintió que su espalda chocaba con el vehículo y el impacto le provocó un dolor agudo en la columna. Tragó con fuerza, esforzándose por mantener la compostura incluso mientras su corazón aceleraba contra sus costillas. «No te estoy engañando. Por favor, solo llama al número que está en mi teléfono o llévame a casa. Está a menos de 5 minutos de aquí. ¿Entiendes, chico?» Delaney. Morrison se volvió hacia su compañero con una expresión teatralmente incrédula. «Aún estoy parloteando sobre residir en Oakwood como un individuo adinerado o algo así». Delaney negó con la cabeza, con una sonrisa bailando en las comisuras de su boca. «De hecho, y yo soy el gobernador. Escucha, chico, abandona la farsa. Revela tu verdadera residencia, revela el verdadero origen de tu lujoso teléfono y tal vez podamos brindarte ayuda». Marcus se mantuvo firme, afirmando su honestidad. Una oleada de rara exasperación atravesó su comportamiento sereno. «Esta es mi localidad. Solo me esfuerzo por llegar a mi morada», enfatizó. Morrison se acercó un poco más, su aliento cálido en el rostro de Marcus. «Dudas de nuestra veracidad, ¿verdad,
Jovencito, ¿crees que ignoramos a los residentes de esta vecindad? El término joven golpeó a Marcus como un golpe contundente, cargado de siglos de opresión e ignominia que le habían sido inculcados desde sus años de formación. Reprimiendo el inminente estallido, apretó la mandíbula. No hay comentarios en este momento. Se burló de Lani, rodeándolo desde el lado opuesto. Sin palabras, ¿verdad? Marcus inhaló profundamente. Deseo comunicarme con mi progenitor, afirmó, con un tono moderado pero decidido. Tengo derecho a una conversación telefónica. La risa burlona de Morrison resonó, carente de alegría. Estás consumido por las ilusiones televisivas, muchacho. Aún no estás bajo custodia, por lo que se te escapa el privilegio de una llamada. En este momento, no eres más que un individuo sospechoso sometido a un interrogatorio. Y hasta ahora, simplemente has engañado a las autoridades y mostrado desafío. No he engañado a nadie, replicó Marcus, su compostura comenzando a flaquear a pesar de sus mayores esfuerzos. Miró el número de identificación de Morrison, esforzándose por memorizarlo bajo la tenue iluminación. Oficial Morrison, amablemente. Deje de mirar mi placa. Morrison intervino bruscamente. Su voz se hizo más intensa. ¿Está pensando en presentar una queja? ¿Es esa su intención? No, señor, yo. Comenzó Marcus, pero Morrison lo interrumpió. Su tono era autoritario. Las manos detrás de tu espalda. Ahora. Mientras buscaba a sus esposas, Marcus se encontró detenido para realizar más investigaciones. Un escalofrío de temor lo recorrió. ¿Por qué motivos? Preguntó, aunque obediente, consciente de que el desafío empeoraría la situación. Sospecha de mala conducta, posible entrada no autorizada y ahora obstrucción de la aplicación de la ley. Delaney respondió, agarrando el brazo de Marcus y torciéndolo con fuerza detrás de su espalda. Además, usted exhibe un importante problema de actitud, añadió Delaney. Marcus hizo una mueca cuando las esposas se clavaron en sus muñecas, apretadas con intencional severidad. Esto es absurdo, murmuró en voz baja, arrepintiéndose inmediatamente de sus palabras cuando el agarre de Delaney en su brazo se intensificó dolorosamente. ¿Qué dijiste? Cuestionó Delaney, con un tono peligrosamente apagado. ¿Tienes algo que compartir? Marcus sacudió sutilmente la cabeza. No, señor. Nada. Escuché mal, insistió Delaney, girando a Marcus para que lo mirara. Mencionaste que esto es indignante, ¿no? ¿Crees que es aceptable faltarle el respeto a los oficiales que desempeñan sus funciones? No quise decir. La frase de Marcus fue abruptamente interrumpida cuando el puño de Delaney golpeó su pómulo. El impacto del golpe sacudió la cabeza de Marcus hacia un lado, haciéndolo tambalearse hacia atrás contra el coche de policía. El dolor cruzó su rostro, nublando momentáneamente su visión mientras luchaba por mantenerse erguido. Tienes que mostrar respeto, gruñó Delaney, avanzando hacia él una vez más. Instintivamente, Marcus levantó las manos esposadas, un acto reflejo de autodefensa que Delaney malinterpretó como desafío. Se está resistiendo, gritó Delaney, lanzándose hacia adelante y agarrando a Marcus por el cuello. No estoy. Marcus logró protestar. Alejándose, la objeción de Marcus quedó ahogada cuando Morrison entró en el altercado. Ambos agentes de la ley lo obligaron a tirarse al suelo, lo que provocó que las rodillas de Marcus chocaran duramente contra el pavimento, seguidas por su hombro mientras lo presionaban hacia abajo. Desorientado y agonizante, intentó encontrar una postura que no lo dejara completamente indefenso, maniobra que rápidamente aprovecharon los agentes. Cesa tu resistencia, vociferó Morrison, proyectando su voz para asegurarse de que llegara a los transeúntes, fabricando una narrativa completamente divorciada de la realidad. Su rodilla presionó la espalda de Marcus, expulsando el aire de sus pulmones, mientras Delaney mantenía un firme agarre sobre su cabeza contra el áspero cemento de la acera. No me opongo, resolló Marcus, apenas logrando inhalar. Bajo el peso de Morrison sobre él, pudo percibir una cálida humedad en su rostro, el resultado de que su mejilla se abrió por el golpe de Delaney. Cállate, gruñó Delaney, intensificando la presión sobre el rostro de Marcus contra el suelo. Persiste en resistir y la situación se deteriorará significativamente. Lo absolutamente absurdo de la afirmación de que estar esposado e inmovilizado por dos hombres adultos equivalía a resistencia podría haber resultado cómico en cualquier otra circunstancia. Sin embargo, en ese momento,
Con el rostro ensangrentado y el pecho oprimido hasta el punto de que cada respiración era una batalla, Marcus comprendió, con alarmante claridad, los terribles resultados que enfrentaban los jóvenes que compartían su apariencia. En medio de la agitación, las palabras de su padre resonaron en su mente: mantente con vida. Nada más tiene importancia. Simplemente sobrevive y regresa a casa. Por lo tanto, Marcus se obligó a aflojarse bajo la dura moderación de los oficiales. Sucumbiendo por completo a pesar de que cada voz interior lo instaba a defenderse, Morrison comentó: «Eso es una mejora». Su voz transmitía una satisfacción retorcida que le revolvió el estómago a Marcus. «Ahora, tal vez estés preparado para revelar la verdad sobre tu identidad y propósito aquí». «Soy Marcus Johnson», reiteró, arrastrando ligeramente las palabras debido a la hinchazón ya evidente alrededor de su boca. «Mi padre es William Johnson, el fiscal general del estado. Nuestra dirección es 347 Oakwood Drive». Morrison agarró un mechón del cabello de Marcus y tiró con fuerza su cabeza hacia atrás. «Sigues manteniendo esa historia, incluso ahora». «Es la verdad», insistió Marcus, parpadeando, la sangre de su ojo, que había brotado del corte en su mejilla. «Por favor, llévame a casa o contacta a mi padre». Los oficiales intercambiaron miradas sobre su figura boca abajo, y una comunicación tácita pasó entre ellos que Marcus no pudo descifrar. Entonces Morrison asintió y lo levantaron con brusquedad. «Está bien, tipo duro», intervino Delaney, empujando a Marcus hacia el crucero. «Si así es como quieres manejarlo, está bien. Vayamos al centro y resolvamos esto». Mientras se acercaban al vehículo, Marcus notó que una mujer paseaba a su perro en el lado opuesto de la calle y observaba la escena con evidente preocupación. Por un breve momento, sus miradas se encontraron y Marcus sintió un rayo de esperanza. «Señora», gritó, su voz tensa pero audible al otro lado de la calle. ¿Podía ponerse en contacto con William Johnson en la oficina del fiscal general? Infórmele que Marcus se encuentra en una situación desesperada, un duro golpe en su riñón. Sacando el aire de sus pulmones y haciendo que sus rodillas se debilitaran, Morrison siseó: «Silencia tu boca», mientras presionaba la cabeza de Marcus hacia abajo, guiándolo hacia el asiento trasero de la patrulla. «Nadie hará ninguna llamada». La puerta se cerró con una firmeza que envió un escalofrío por la espalda de Marcus. Mirando por la ventana, observó a la mujer todavía parada allí, insegura, mientras los oficiales conversaban brevemente con ella antes de regresar al vehículo. Todo lo que le habían comunicado pareció tener el efecto deseado cuando reanudó su camino. Sin embargo, ella lanzó una sola mirada hacia atrás, con un indicio de preocupación evidente. Dentro del coche patrulla, aislado de los oficiales por una barrera de plástico, Marcus finalmente permitió que toda la gravedad de su situación se asimilara. Su rostro palpitaba por el golpe de Delaney. La sangre goteaba del corte en su pómulo, que prometía dejar un moretón visible. Le dolían las muñecas por las apretadas esposas y le dolía la espalda donde la rodilla de Morrison la había presionado. La realidad de la situación descendió sobre él como un peso pesado mientras tentativamente se tocaba la cara, haciendo una mueca ante el dolor que ya se estaba convirtiendo en un importante hematoma. Los pensamientos de su padre esperando en casa, mientras la cena se enfriaba, lo llenaron de preocupación a medida que pasaban los minutos sin noticias de su hijo. Una parte de él anhelaba gritar, resistir la injusticia de todo esto. Sin embargo, las enseñanzas prácticas inculcadas por su padre lo mantuvieron en silencio. Este no era el escenario apropiado para el desafío. Cuando el motor cobró vida y el vehículo comenzó a moverse, la oportunidad de rebelión disminuyó. Marcus se alejó de la acera, cerró los ojos y aprovechó la profunda reserva de calma que su padre le había ayudado a desarrollar a través de años de advertencias meticulosamente articuladas y discusiones brutalmente sinceras. «No se trata de equidad», le había dicho una vez su padre. «Se trata de resistencia. Lo soportas, regresas a casa y luego tomamos las represalias apropiadas». La patrulla aceleró a lo largo de la tranquila carretera suburbana, alejando a Marcus de su residencia con cada momento fugaz. En el abismo cada vez más amplio entre su ubicación actual y donde debería estar, Marcus se juró a sí mismo en silencio. Perseveraría en esta terrible experiencia y las acciones reprensibles de estos oficiales no quedarían sin abordar. Su padre lo había educado en la rectitud además de la supervivencia. En poco tiempo, estos oficiales comprenderían exactamente lo que eso implicaba. El viaje a la comisaría transcurrió en medio de una neblina de agonía y una creciente aprensión.
Sentado en silencio en la parte trasera del coche patrulla, Marcus saboreó el sabor metálico de la sangre en la boca, donde se le había partido el labio. A través de la barrera divisoria, escuchó a los oficiales Morrison y Delaney intercambiar risas. Sus bromas casuales eran una marcada contradicción con la brutalidad que acababan de desatar. Su rostro palpitaba de dolor donde el puño de Delaney había impactado su pómulo, y podía sentir que la región se hinchaba rápidamente. Su ojo ya comenzaba a estrecharse debido a la hinchazón. Apuesto a que ya no se jactará de ser el hijo del fiscal general, comentó Morrison en voz lo suficientemente alta como para que Marcus lo entendiera. Estos jóvenes locales creen que poseer riqueza les da derecho a dirigirse a los oficiales como quieran, sean ricos o no. No todos sangran igual, bromeó Delaney, provocando una risa que envió escalofríos por la columna de Marcus. Debo admitir que, para ser un jugador de baloncesto, cayó con bastante facilidad. La patrulla entró en el estacionamiento de la estación, proyectando un intenso brillo de las intensas luces fluorescentes sobre el pavimento mientras estacionaban. Morrison abrió la puerta trasera y arrastró con fuerza a Marcus por el brazo, lo que hizo que se tambaleara al aterrizar. «Muévete, buen tiro», gruñó Morrison, empujándolo hacia la entrada. «Es hora de procesarlo en consecuencia». El interior de la estación estaba bañado por una luz brillante y lleno de actividad, a pesar de lo tarde que era. Los agentes atendían escritorios, los detenidos ocupaban zonas de espera y los teléfonos sonaban incesantemente. Varias cabezas se volvieron mientras los oficiales escoltaban a Marcus a través de la bulliciosa zona principal, con sus muñecas esposadas y su rostro ensangrentado atrayendo miradas inquisitivas. Marcus mantuvo la mirada fija hacia adelante, intentando irradiar compostura a pesar de su apariencia maltratada, muy consciente de que todos los transeúntes estaban elaborando juicios basados únicamente en su presentación externa. «Tenemos uno para usted, sargento», anunció Delaney mientras se acercaban al escritorio de procesamiento. «Comportamiento sospechoso, allanamiento de morada, resistencia al arresto y agresión a un oficial». El sargento de recepción, un caballero mayor con cabello canoso y líneas profundamente marcadas alrededor de la boca, levantó la vista de su papeleo. Sus ojos viajaron de los oficiales a Marcus, deteniéndose en el rostro hinchado del adolescente. «Agredió a un oficial, ¿verdad?», preguntó con voz tranquila, pero con mirada penetrante. «¿Cuál?». «Ambos», respondió Morrison suavemente. El niño se puso nervioso cuando lo interrogamos sobre su presencia en Oak Stats. Comenzó aseverando que reside allí y que su padre se desempeña como fiscal general. Al intentar detenerlo, intentó golpear a Delaney. El sargento observó el físico atlético pero esbelto de Marcus en contraste con los dos oficiales robustos, y arqueó ligeramente las cejas. «¿Es eso así?», preguntó, dirigiendo su pregunta esta vez hacia Marcus. Antes de que Marcus pudiera responder, el agarre de Delaney se apretó firmemente sobre su hombro. «No se moleste, sargento. El niño ha estado inventando historias toda la noche». El sargento mantuvo contacto visual con Marcus por un momento, una expresión inescrutable cruzó su rostro, antes de volver a concentrarse en el papeleo. «¿Nombre?», preguntó, con el bolígrafo en la mano. «Marcus Johnson», respondió Marcus, su voz firme a pesar del dolor punzante que emanaba de su rostro. «Resido en 347 Oak Drive. Mi padre es William Johnson, el fiscal general del estado. Estaba de camino a casa después de la práctica de baloncesto cuando estos oficiales». El agarre de Delaney en su hombro se intensificó, causando malestar. «Se apega a la misma narrativa, absolutamente increíble», comentó pensativamente el sargento, con el bolígrafo flotando sobre el formulario. «Johnson, el hijo de William Johnson, examinó a Marcus más de cerca ahora, a pesar de la hinchazón y la sangre». «Esa es su afirmación», comentó Morrison con desdén. «Lo ha estado repitiendo desde que lo detuvimos. El niño está delirando». El sargento frunció ligeramente el ceño. «¿Ha confirmado su identidad?». «No tenía ninguna identificación», intervino Delaney rápidamente. «Muy conveniente, ¿no? Estaba regresando de la práctica de baloncesto y Mark». Al sentir un aliado potencial en el sargento, Marcus reiteró: «Mi billetera está en casa. Por favor, comuníquese con mi padre o acompáñeme allí para su verificación». Morrison avanzó, colocándose físicamente entre Marcus y el escritorio. «Escuche, sargento, tenemos un sospechoso que no coopera y estaba explorando casas en Oakwood. Se resistió al arresto y agredió a los oficiales.
Debemos proceder con los protocolos necesarios en lugar de permitir sus delirios. El sargento mantuvo contacto visual con Morrison durante un momento prolongado antes de asentir levemente. Continúe con el procesamiento. Siga el procedimiento de reserva completo, instruyó. Marcus sintió una oleada de decepción cuando Morrison lo agarró del brazo una vez más y lo guió hacia un pasillo lateral. «¿Por aquí, Junior?», se burló. «Es hora de tu foto policial. Ponle una sonrisa a papá». Burlonamente, lo escoltaron a un área designada donde un técnico de aspecto severo estaba preparado para capturar su imagen y sus huellas dactilares. El proceso se desarrolló con fría eficiencia: pararse contra la pared, mirar hacia adelante, girar a la izquierda, girar a la derecha, colocar los dedos en el escáner, todo mientras Marcus permanecía encadenado, cada vez más consciente de la naturaleza deshumanizadora del sistema. «Exquisito», comentó Delaney cuando la fotografía policial de Marcus se materializó en el monitor del técnico, mostrando su rostro magullado e hinchado con todo detalle. Esto sin duda dejará una impresión en sus solicitudes universitarias. Al salir del área de procesamiento, ingresaron a una cámara de interrogatorios, un pequeño recinto sin ventanas amueblado con una mesa de metal atornillada y 3 sillas austeras. Morrison empujó bruscamente a Marcus hacia uno de los asientos, le quitó las esposas momentáneamente solo para volver a ponérselas rápidamente. «Avance rápido hasta un bucle de metal sobre la mesa. Quédense aquí», le ordenó redundantemente. «Regresaremos cuando se complete la documentación». La puerta se cerró con un ruido sordo, dejando a Marcus aislado en la sala antiséptica. La luz fluorescente del techo emitía un zumbido constante, proyectando sombras marcadas que enfatizaban la tristeza institucional. Marcus se rozó delicadamente la cara, haciendo una mueca ante el dolor de su pómulo. La piel se había partido donde los nudillos de Delaney habían hecho contacto, lo que resultó en un corte que en su mayor parte había dejado de sangrar pero que probablemente necesitaría puntos. Intentó ordenar sus pensamientos para elaborar una estrategia sobre lo que comunicaría cuando los oficiales regresaran, pero la fatiga y el dolor obstaculizaron su concentración. Lo que había comenzado como un paseo rutinario a casa después de la práctica se había transformado en una terrible experiencia que aumentaba con cada momento que pasaba. Pensamientos en su padre, sin duda angustiado ahora, cruzaron por su mente. La cena se habría enfriado y las llamadas a su móvil quedarían sin respuesta. ¿Cuánto faltaría para que su padre iniciara investigaciones y movilizara los recursos a su disposición para localizar a su hijo ausente? La puerta se abrió abruptamente, sacando a Marcus de su ensoñación, cuando los oficiales Morrison y Delaney volvieron a entrar, acompañados por un hombre vestido de civil, un detective reconocible por la placa pegada a su cinturón. La mirada del detective se fijó inmediatamente en el rostro de Marcus. Su expresión se endureció ligeramente antes de pasar a una neutralidad profesional. Entonces, comenzó el detective, tomando asiento frente a Marcus, mientras los oficiales permanecían como centinelas a ambos lados. En la entrada estaba el detective Rivera. «Soy el detective Rivera. Entiendo que hemos encontrado algunos problemas esta noche». «Sí, señor», respondió Marcus, sentándose derecho en su silla a pesar de la incomodidad. «Estos agentes me detuvieron mientras regresaba a casa después de una práctica de baloncesto. Al explicar mi identidad y residencia en la zona, me acusaron de engaño, me esposaron y me agredieron físicamente», señaló hacia su rostro con su mano libre. «Esta herida fue infligida por el golpe del oficial Delaney, no debido a ninguna resistencia de mi parte». Morrison dio un paso adelante, con el rostro enrojecido. «No fue así como se desarrolló, detective. Este joven estaba mostrando un comportamiento sospechoso en Oak Stats. Cuando preguntamos, se volvió confrontativo y luego físicamente combativo cuando intentamos detenerlo». «No me resistí», respondió Marcus con firmeza. «Estaba cumpliendo con todas las directivas. El oficial Delaney me golpeó después de que murmuré algo en voz baja. Posteriormente, ambos me derribaron al suelo mientras ya estaba esposado». La mirada del detective Rivera se movía entre Marcus y los oficiales. Su expresión no traicionaba ningún indicio de sus pensamientos. «Testimonios bastante divergentes», comentó imparcialmente. «¿Qué estabas haciendo en Oak Stats?» «Resido allí», reiteró Marcus, luchando por ocultar su frustración. 347 Oak Drive, con mi padre, William Johnson. El fiscal general intervino. Rivera declaró con total naturalidad. Ni una pregunta ni una afirmación. «Sí, señor», Rivera se dirigió a los oficiales.
Intentaron verificar su dirección o identidad. Delaney cambió de postura. El niño no tenía identificación. Afirmó que su billetera estaba en casa. Una excusa conveniente cuando regresaba. Durante la práctica de baloncesto, Marcus reiteró una vez más que había olvidado su billetera en el gimnasio. No se ofreció a llevarlo al lugar que proporcionó para la verificación. Rivera cuestionó a los oficiales, manteniendo una conducta profesional. El detective Morrison intervino, destacando la importancia de seguir el protocolo. Se encontraron con un individuo sospechoso en un vecindario exclusivo que no presentó identificación y se volvió cada vez más hostil cuando lo interrogaron. El procedimiento operativo estándar dictaba traer a esas personas para una identificación adecuada. Rivera reconoció esto asintiendo lentamente y luego redirigió su atención a Marcus. Tienes derecho a hacer una llamada telefónica. ¿A quién te gustaría comunicarte? Antes de que Marcus pudiera responder, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió, revelando al sargento de recepción con una expresión inusualmente tensa. Detective, dijo. Sin hacer caso a los agentes, el joven ya hizo su llamada telefónica. Su padre está presente. Siguió un momento de silencio, interrumpido por el bufido burlón de Delaney. Por supuesto, y yo soy el jefe, comentó. El rostro del sargento permaneció serio. El fiscal general del estado, William Johnson, está esperando en el vestíbulo para ver a su hijo y a los agentes que lo arrestaron. Ha informado al jefe. Morrison palideció y Rivera rápidamente se puso de pie. Quítese las esposas, ordenó el detective con urgencia. Su tono transmitía una sensación de urgencia. Inmediatamente. Delaney vaciló y buscó la orientación de Morrison, pero el detective parecía inmovilizado. Detective, el protocolo dicta. Comencé, pero fui interrumpido por Rivera, cuyo tono no admitía disenso. Delaney procedió de mala gana a liberar a Marcus. Al quitarle las esposas a la muñeca de Marcus, unos pasos resonaron en el pasillo. Se acercaban pasos decididos y medidos con un impulso imparable. Marcus reconoció de inmediato el ritmo familiar, un sonido que había escuchado innumerables veces, subiendo las escaleras de su casa, bajando por el pasillo hasta su habitación, cruzando los pisos pulidos de la oficina de su padre. La puerta se abrió una vez más y William Johnson apareció en el marco, 6'4" de furia controlada vestido con un traje impecablemente hecho a medida. A pesar de lo tarde de la hora, su mirada recorrió la habitación, catalogando todo en segundos antes de posarse en el rostro maltratado de su hijo. Por un breve momento, la cruda angustia cruzó sus rasgos antes de ser reemplazada por la expresión serena e implacable que lo había hecho legendario en los tribunales de todo el estado. Marcus, dijo, su voz profunda sorprendentemente suave a pesar del acero debajo de ella. ¿Estás bien? La simple pregunta estaba cargada de preocupación paternal en lugar de la rabia atronadora que Marcus sabía que se estaba gestando bajo el exterior profesional de su padre, casi rompiendo su compostura cuidadosamente mantenida. Tragó saliva antes de responder. «Estaré bien, papá». William asintió una vez, sin dejar de mirar el rostro herido de su hijo, antes de volverse hacia los oficiales que ahora estaban muy erguidos, con expresiones vacilantes entre la incredulidad y el creciente horror. Cuando volvió a hablar, su voz era lo suficientemente fría como para cristalizar el aire en la pequeña habitación. ¿Quién de vosotros puso las manos encima de mi hijo? La acusación quedó suspendida en el aire como un cable con corriente mientras la pregunta de William Johnson resonaba. Dentro de la compacta sala de interrogatorios, ni Morrison ni Delaney mostraron la capacidad de articular palabra, y su confianza anterior se disipó bajo el penetrante escrutinio del fiscal general. El detective Rivera avanzó, evidentemente esforzándose por restablecer la autoridad en un escenario que rápidamente se desviaba de los procedimientos habituales. Señor fiscal general, soy el detective Rivera, comenzó, pero el detective William intervino suavemente, con un tono engañosamente sereno. Aprecio su participación, pero mi investigación está dirigida a estos oficiales. Su atención volvió a centrarse en Morrison y Delaney, quienes parecieron negociar en silencio quién hablaría. Déjeme preguntarles una vez más, ¿quién de ustedes le causó daño a mi hijo? Morrison, apoyándose en su formación profesional, respondió primero, a pesar del evidente malestar. Señor, soy el oficial Morrison y este es el oficial Delaney. Se produjo un altercado durante la detención cuando su hijo se resistió. Sufrió un pómulo partido y lo que parece ser un ojo morado en desarrollo. William intervino con precisión, sus palabras medidas. Esa lesión no ocurrió durante una pelea,
Fue el resultado de un fuerte golpe dado por uno de ustedes, causando un daño significativo. Antes de examinar las imágenes de la cámara corporal, que ya he solicitado que se conserven, les ofrezco la oportunidad de confesar. La mera mención de las imágenes de la cámara corporal tensó visiblemente a ambos agentes. La mandíbula de Delaney se apretó, mientras Morrison miraba brevemente a su colega antes de volver a mirar a William. La situación se deterioró rápidamente, añadió débilmente Morrison. La fuerza era necesaria. Papá, intervino Marcus, su voz cortando la tensión. Fue el oficial Delaney quien me golpeó en la cara. El oficial Morrison me detuvo después. William asintió una vez, sin apartar la mirada de los oficiales, incluso mientras se dirigía a su hijo. Gracias, Marcus. Luego se volvió hacia el detective Rivera. Solicito la liberación inmediata de mi hijo bajo mi custodia. Exijo una evaluación médica para él, documentación de sus lesiones y la entrega de las placas y armas de fuego de los oficiales mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva. Rivera vaciló, dividido entre seguir el protocolo y la clara autoridad que emanaba del máximo funcionario policial del Estado. Señor, existen procedimientos establecidos, comenzó. Conozco bien los protocolos, detective, respondió William con calma. De hecho, he contribuido a redactar a muchos de ellos. Actualmente nos enfrentamos a dos agentes que no solo agredieron a un menor, sino que también inventaron cargos para ocultar su mala conducta. Esto trasciende el mero protocolo. Pertenece a la ley. Una conmoción en el pasillo interrumpió el impasse cuando más figuras emergieron en la puerta. El jefe de policía, visiblemente nervioso y vestido apresuradamente, estaba acompañado por una mujer con un traje pantalón impecablemente confeccionado, a quien Marcus identificó como la jefa de personal de su padre, Diane Chen. William, comenzó el jefe con tono conciliador pero tenso. Continuemos esta conversación en mi oficina después de que mi hijo haya recibido atención médica. William respondió caminando hacia Marcus y ayudándolo a ponerse de pie. Y después de que estos oficiales hayan sido relevados de sus funciones, añadió, luego se volvió hacia el sargento de recepción que se encontraba cerca. La entrada al edificio estaba custodiada por un sargento que solicitó la presencia de los oficiales Morrison y Delaney para entregar sus placas y armas de fuego. El sargento miró al jefe, quien, tras una breve pausa, asintió sombríamente. Procedan con ello, ordenó, y añadió, e informen a asuntos internos. Mientras los oficiales eran escoltados, ambos hombres lanzaron intensas miradas a Marcus. William finalmente dirigió toda su atención a su hijo y su mirada se suavizó mientras evaluaba cuidadosamente la herida. Vamos a transportarte al hospital, pronunció en voz baja, rodeando los hombros de Marcus protectoramente. El viaje a la sala de urgencias transcurrió casi en silencio. William se concentró en sortear el tráfico nocturno, lanzando miradas ocasionales a Marcus, que estaba sentado con la cabeza apoyada en la ventana. El agotamiento finalmente alcanzó a Marcus ahora que la amenaza inmediata había disminuido. La adrenalina que lo había impulsado durante la terrible experiencia se estaba disipando, dejando una profunda fatiga y dolor que emanaban de su rostro y las áreas donde los oficiales lo habían maltratado. Lo siento, papá, dijo finalmente Marcus, rompiendo el silencio mientras se acercaban al hospital. William frunció el ceño momentáneamente, desviando la mirada del camino hacia su hijo. ¿Cuál es el motivo de tu disculpa? Por no contactarme antes, por no evadir toda esta situación. Marcus señaló vagamente su rostro herido. Siempre me has aconsejado sobre cómo manejar encuentros con las fuerzas del orden. Aún así, terminé en esta situación. Marcus, intervino William, su tono suave pero decidido. Actuaste exactamente como debías. Sobreviviste. Todo estará bien. Se puede abordar cualquier otra cosa. La sala de emergencias estuvo sorprendentemente tranquila para una noche entre semana, lo que permitió que fueran procesados rápidamente una vez que el equipo médico identificó al fiscal general. Un médico de mediana edad con ojos compasivos y comportamiento profesional examinó a Marcus, atendiendo el corte en su pómulo y colocando vendajes de mariposa después de determinar que los puntos eran innecesarios. Ella registró meticulosamente cada lesión, el hematoma facial, las abrasiones en las muñecas por las esposas y los hematomas en la espalda y los costados por haber sido derribado y clavado en el suelo. Tiene suerte de que el hueso orbital no se haya fracturado, comentó mientras completaba su evaluación. Sin embargo, es probable que tenga un hematoma visible durante algún tiempo. Recomiendo reposo, hielo para la hinchazón y analgésicos de venta libre según sea necesario.
Mientras el médico finalizaba su documentación, William salió brevemente para realizar una serie de llamadas telefónicas. Su voz resonaba débilmente en el pasillo mientras ordenaba los recursos de su oficina. A su regreso, su comportamiento era sereno pero decidido. El administrador del hospital ha aceptado enviar copias de sus registros médicos, informó a Marcus. El jefe ya ha puesto a ambos agentes en licencia administrativa pendiente de investigación. También me comuniqué con Michael para reunirnos en nuestra residencia y explorar vías legales. Michael Torres, viejo confidente de la familia y uno de los abogados de derechos civiles más eminentes del estado, fue citado para este propósito. La mención de su nombre le reafirmó a Marcus que su padre no solo buscaba disimular el incidente, sino que tenía la intención de emprender acciones legales. Mientras se preparaba para una respuesta exhaustiva, el viaje de regreso a casa se vio interrumpido por una serie de llamadas telefónicas. La conducta de William pasó de un tono de autoridad profesional cuando conversaba con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a uno de preocupación paternal mientras informaba a su esposa, esperando ansiosamente su regreso. Cuando llegaron a su residencia de Oakwood Drive, el mismo lugar que los oficiales inicialmente dudaban que perteneciera a Marcus, se acercaba la medianoche. Catherine, la madre de Marcus y jueza federal conocida por su habitual comportamiento sereno que reflejaba el de su marido, jadeó audiblemente al ver el rostro de su hijo bajo la luminosa entrada. «Oh, Marcus», murmuró suavemente, envolviéndolo en un suave abrazo antes de que su expresión se endureciera con una furia controlada similar a la de la mirada acerada de su marido en la estación de policía. «Ellos tendrán que rendir cuentas por esto», afirmó. «No una mera amenaza, sino una declaración de hecho». Poco después, llegó Michael Torres, y su carácter típicamente alegre fue reemplazado por una intensidad concentrada que le había asegurado victorias en casos históricos contra departamentos de policía en todo el estado. Mientras los adultos se congregaban en la sala de estar, Marcus se encontró contando los acontecimientos de la noche por tercera vez, articulando cada detalle con una claridad que incluso lo sorprendió a él mismo. Desde el acercamiento inicial de los oficiales hasta el rechazo de su explicación, la creciente hostilidad y la violencia culminante. Realmente se negaron a reconocer esto como su residencia. Michael preguntó con incredulidad, sacudiendo la cabeza. Incluso después de que les proporcionaste la dirección precisa, intervino William, enfatizando su falta de voluntad para aceptar la verdad. Con la voz tensa con furia contenida, esto trascendió la mera validación. Personificó la autoridad. Percibieron a un joven afroamericano en un vecindario acomodado e inventaron presunciones. Cuando Marcus cuestionó estas suposiciones afirmando su derecho a estar presente, tomaron represalias con coerción. Catherine, tomando notas diligentemente durante la narración de Marcus, levantó la vista de su bloc de notas. «¿Qué pasa con los testigos?» «¿Usted mencionó a un transeúnte?», preguntó. Marcus afirmó. «Ella observó una parte del incidente. Estaba en el lado opuesto de la calle cuando me empujaron dentro del vehículo policial. La llamé, instándola a informar a mi padre, pero los oficiales intervinieron». «La localizaremos», les aseguró Michael. «Teniendo en cuenta las imágenes de la cámara corporal, su documentación médica y los testimonios de los testigos, construiremos un caso irrefutable». A medida que avanzaba la conversación, Marcus experimentó un extraño distanciamiento, como si observara el escenario desde un punto de vista externo. Este escenario no era desconocido. Sus padres a menudo deliberaban sobre tácticas legales en esta Cámara. Era un riesgo laboral de ser planteado por un distinguido fiscal y un juez federal. Sin embargo, marcó su primera participación en un discurso de este tipo. La parte agraviada, el ejemplar. Surgió un recuerdo. Su padre le explicó solemnemente a la edad de 12 años tras el fallecimiento de Tamir Rice, retratando con franqueza los desafíos de existir como un individuo negro en Estados Unidos. «El mundo no te percibirá consistentemente como yo», había impartido William, su voz cargada con el peso acumulativo de innumerables diálogos similares. «Pasarán por alto sus logros académicos, su moralidad y su potencial. Algunas personas únicamente observarán su piel y harán evaluaciones basadas únicamente en eso. No es justo, no es correcto. Sin embargo, comprender esta realidad podría potencialmente salvaguardar tu vida algún día». 5 años más tarde, esa instrucción posiblemente había salvado su vida. La adherencia meticulosa, las reacciones contenidas, la elección calculada de cuándo revelar la identidad de su padre, Marcus había seguido las pautas obedientemente, pero aún así se encontró golpeado y restringido en una estación de policía.
La injusticia de esto le quemó el pecho, incluso cuando el cansancio se cernía sobre él amenazadoramente. Marcus necesita descansar, Catherine finalmente comentó, notando los párpados caídos de su hijo. Podemos reanudar esta discusión mañana, asintió William, colocando una mano reconfortante en el hombro de Marcus. Ve a dormir un poco, hijo. Tu madre y yo manejaremos las cosas desde aquí. Mientras Marcus subía las escaleras con cautela, consciente de no empeorar sus diversas lesiones, pudo discernir la conversación en curso a continuación. Sus padres y Michael ya estaban pasando de la documentación a la estrategia, de la recopilación de pruebas a la reacción pública. Estaban movilizando sus recursos y conexiones establecidas durante décadas en el servicio público, preparándose para convertir su angustia personal en un trampolín para la transformación sistémica. En medio del dolor y el agotamiento, un sentido de propósito comenzó a tomar forma dentro de él. ¿Qué se había desarrollado? La noche no era solo una injusticia personal, sino el reflejo de una enfermedad social más profunda. Y aunque Marcus había sido entrenado para sobrevivir a tales encuentros, ahora comprendió que la supervivencia era simplemente el paso inicial. Después de la reforma, el rechazo a aceptar ese maltrato como inevitable fue crucial para que se produjera una transformación genuina. Aferrado a esta idea, finalmente se dejó dormir, consciente de que el día siguiente marcaría el comienzo de una búsqueda incesante de justicia. A medida que se acercaba el amanecer, la casa Johnson bullía de actividad, desafiando la avanzada hora. William navegó metódicamente por la oficina de su casa, reuniendo documentos, mientras Michael Torres documentaba meticulosamente las lesiones de Marcus a través de fotografías. Mientras tanto, Catherine había convertido el comedor en un puesto de mando central, organizando la grabación de las declaraciones y actuando de enlace con sus pares legales en la gestión del caso. Sentado en el mostrador de la cocina, Marcus se aplicó una bolsa de hielo en la cara y observó la respuesta orquestada de sus padres con una mezcla de asombro y cansancio. La devota ama de llaves de la familia, la señora Álvarez, se cernía sobre él y le ponía una taza de té caliente a su lado a pesar del clima cálido. «Deberías estar descansando, mío», susurró suavemente, su mirada preocupada escaneando su rostro magullado. «Tus padres se encargarán de todo». «Confío en ellos», respondió Marcus, esbozando una leve sonrisa a pesar de su mejilla hinchada. «Pero debo estar involucrado en esto». Sonó el timbre, anunciando la llegada de Diane Chen, jefa de personal de William, acompañada por un hombre sombrío a quien Marcus identificó como el director de asuntos internos del departamento. Su discusión en murmullo con William en el vestíbulo exudaba una sensación de urgencia y aprensión. Las imágenes de la cámara corporal tenían. El director del IA, tras garantizar la confidencialidad, comentó, «El examen preliminar valida completamente la narrativa de su hijo. Es incriminatoria». William reconoció esto sin sorpresa. «Insisto en que las acusaciones formales se redacten antes del mediodía. Los cargos incluyen agresión a un menor, encarcelamiento falso, presentación de informes engañosos y violaciones de los derechos civiles. Proporcione la lista exhaustiva. No se aceptarán licencias administrativas remuneradas ni renuncias discretas. Estos agentes deben afrontar todas las repercusiones». En ese momento, sonó el teléfono fijo y Catherine respondió desde la habitación contigua. Su tono pasó abruptamente de personal a profesional. «Sí, gobernador, reconocemos su preocupación. Marcus se está recuperando y William está preparando una declaración oficial para esta mañana». Marcus no había comprendido del todo la rapidez con la que su agitación personal había escalado hasta convertirse en una crisis a nivel estatal hasta que escuchó a su madre conversando con el gobernador. El sistema de justicia, al que sus padres habían dedicado su vida a defender, ahora se estaba movilizando a su alrededor. William reapareció en la cocina, su rostro se suavizó ligeramente al mirar a su hijo. «Los oficiales están siendo convocados mientras hablamos», informó a Marcus. «Siguen sin ser conscientes de las consecuencias inminentes. Debería descansar, pero si se siente con fuerzas, su testimonio ante asuntos internos esta mañana sería de un valor inestimable». Marcus se enderezó y se quitó la bolsa de hielo de la cara. «Ahora estoy preparado», declaró con una determinación que tomó a su padre por sorpresa. «Deseo contar los acontecimientos con precisión». 2 horas más tarde, Marcus estaba sentado en la oficina de su padre en el Departamento de Justicia, con su declaración documentada y respaldada. El edificio que los rodeaba vibraba con una actividad inusual para una hora tan temprana. A través de las paredes transparentes,
Observó al personal moverse con determinación, mientras los teléfonos sonaban incesantemente mientras la noticia del incidente se difundía a través de los canales oficiales. Diane informó a William, al entrar con una tableta que mostraba varios sitios web de noticias, que la conferencia de prensa estaba programada para las 10. Ya está circulando en las redes sociales. Alguien del hospital filtró una foto de Marcus en urgencias, reveló. William frunció el ceño y miró a su hijo antes de examinar la tableta. Supongo que es inevitable. Al menos esto muestra claramente las lesiones, comentó. Al entregarle el dispositivo a Marcus, se encontró contemplando una imagen capturada apresuradamente de su propio rostro magullado bajo las duras luces del hospital. El pie de foto decía, los descendientes de Ages supuestamente fueron agredidos por las fuerzas del orden. Han sido puestos en licencia administrativa. Diane añadió, Morrison ya se está comunicando con el representante sindical. Delaney todavía parece no darse cuenta de la gravedad. De hecho, se presentó a su turno esta mañana. Un golpe en la puerta precedió a la llegada del capitán Reynolds, el ayudante del jefe de policía asignado para gestionar la respuesta del departamento. A pesar de su comportamiento profesionalmente sereno, Marcus detectó tensión en sus hombros cuando se dirigió a su padre. Los oficiales han llegado al cuartel general, señor, informó. Han sido informados de la investigación pero aún no han visto las imágenes. William asintió y se levantó de su escritorio. Dígales que esperen en habitaciones separadas. Me reuniré con ellos en breve. Volviéndose hacia Marcus, Marcus, erguido a pesar del dolor, expresó su firme deseo de asistir a los próximos procedimientos. Quiero estar allí, afirmó. Quiero que me vean. Los pasillos de la jefatura de policía vibraban con un aire de tensión inusual. William Johnson abrió el camino, seguido de cerca por Marcus, flanqueado por Michael Torres y Diane, similar a una guardia de honor. Los oficiales con los que se cruzaron se enderezaron instintivamente. Algunos desviaron la mirada del rostro magullado de Marcus, mientras que otros observaron con curiosidad no disimulada. Era evidente que habían circulado noticias sobre la identidad del detenido y del visitante. Al llegar al ascensor, fueron recibidos por la capitana Reynolds, cuyo comportamiento profesional apenas ocultaba su malestar. Fiscal General, hemos alojado a los oficiales Morrison y Delaney en salas de conferencias separadas según su solicitud. El jefe está en camino desde su residencia, informó. William reconoció con un breve movimiento de cabeza. ¿En qué habitación se encuentra Morrison?, preguntó. Sala de conferencias A, señor. Les he ordenado a ambos que no entablen ninguna comunicación sobre el incidente hasta recibir nuevas instrucciones, respondió. El ascensor ascendió en un silencio solemne, y Marcus mantuvo su postura erguida a pesar del dolor y la rigidez persistentes. La ira contenida de su padre llenó el reducido espacio, una tormenta bajo control que Marcus rara vez había presenciado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el nivel administrativo, apareció a la vista un pasillo bordeado de salas de conferencias acristaladas. A través de una de las ventanas, Marcus observó al oficial Morrison sentado solo en una mesa. Tamborileando nerviosamente con los dedos, el hombre parecía disminuido, carente de la presencia imponente que había sido tan imponente la noche anterior. Cuando levantó la mirada y notó a Marcus de pie junto a su padre, una palidez cubrió su rostro. Primero deseo conversar con el oficial Morrison, declaró William en un tono engañosamente sereno. Marcus, puedes acompañar a Diane si así lo deseas. No, yo me uniré a ti, afirmó Marcus, cuadrando los hombros. Quiero que sea testigo preciso de lo que ocurrió. Al entrar a la sala de reuniones, Morrison se levantó instintivamente. Su entrenamiento policial se hizo cargo a pesar de la atmósfera tensa. Señor, comenzó, su voz tensa con una inquietud apenas disimulada. Tengo conocimiento de una denuncia sobre el procedimiento de detención de anoche. La risa de William carecía de alegría. ¿Una queja? Es así como describe esto. Su gesto hacia el rostro magullado de Marcus, que ahora mostraba vívidamente tonos de púrpura y azul bajo las duras luces fluorescentes, lo decía todo. Mi hijo fue atacado mientras estaba sujeto y dócil. Esto trasciende una mera queja, admitió el oficial Morrison, tragando visiblemente y su mirada moviéndose entre padre e hijo. Señor, con el debido respeto, los acontecimientos de anoche fueron intrincados. Recibimos informes de comportamiento sospechoso en Oak u Odistats y cuando nos encontramos con su hijo, no pudo proporcionarnos una identificación. Porque acababa de llegar de la práctica de baloncesto,
intervino Marcus, mirando fijamente a Morrison a los ojos. Dije claramente mi identidad y dirección. Decidiste no creerme. Michael Torres dio un paso adelante y colocó una carpeta sobre la mesa. En el escritorio, oficial Morrison, ya hemos examinado las imágenes de la cámara corporal. Demuestra inequívocamente que Marcus nunca se resistió al arresto ni mostró hostilidad hacia usted o el oficial Delaney. Además, captura claramente a su colega golpeando a Marcus, sin ninguna justificación mientras estaba inmovilizado. La conducta serena de Morrison flaqueó brevemente. Fiscal general. Deseo aclarar que no agredí personalmente a su hijo. Ese fue el acto del oficial Delaney, no mío. Sin embargo, usted no intervino, comentó William con frialdad. Posteriormente, usted inmovilizó a mi hijo, que ya estaba esposado, contra el suelo, fabricó un informe falso alegando resistencia al arresto y presentó cargos que usted sabía que eran engañosos. Los ojos del oficial se dirigieron hacia la mesa. Seguí el protocolo para un sospechoso, afirmó. Un sospechoso. Intervino William. Su tono se intensificó por primera vez. Es un joven de 17 años que regresa a casa de una práctica de baloncesto en su propia comunidad, en dirección a su residencia. La dirección que proporcionó fue precisa en numerosas ocasiones. Cuando su protocolo requirió el uso de la fuerza contra un menor. Morrison permaneció en silencio y su confianza anterior se disipó bajo el intenso escrutinio del fiscal general. Marcus observó la interacción con un extraño desapego, como si presenciara un escenario en el que él era a la vez la figura central y un observador silencioso. La dinámica de poder había cambiado por completo. El oficial que se había cernido sobre él con una amenaza indiferente ahora, se vio obligado a ofrecer explicaciones tartamudas durante el interrogatorio de su padre. Tengo una pregunta, intervino Marcus de repente, captando la atención de ambos hombres. Si no hubiera sido hijo del fiscal general, ¿qué hubiera pasado conmigo? La investigación permaneció en la atmósfera y sus repercusiones eran inevitables. La mirada de Morrison se movió con inquietud antes de responder con franqueza vacilante. Habría sido procesado por desafiar el arresto, potencialmente enfrentando cargos de agredir a un oficial. Dado tu historial impecable, probablemente cumplirías la libertad condicional y participarías en servicio comunitario simplemente por caminar a casa, afirmó Marcus sin rodeos. Por simplemente existir en mi propia comunidad, William puso una mano tranquilizadora en el hombro de su hijo, un gesto que irradiaba protección y orgullo. Oficial Morrison, junto con el oficial Delaney, por la presente se le coloca en licencia administrativa inmediata en espera de una investigación penal. Sus armas de servicio e insignias deben ser entregadas antes de salir de las instalaciones hoy, como debieron haber sido entregadas anoche, afirmó William. El semblante de Morrison reflejaba alarma cuando intervino. Seguramente, señor, no se puede resolver esto internamente mediante los procedimientos habituales. William lo interrumpió bruscamente. No. Este asunto seguirá los protocolos legales apropiados, con total transparencia. Este es el mismo proceso que habría resultado en que mi hijo tuviera antecedentes penales si fuera hijo de otra persona. No. Esto se abordará a través de los canales legales correctos, garantizando total transparencia, intervino el capitán Reynolds, que había estado observando en silencio desde la puerta. Acompañaré al oficial Morrison a devolverle su placa y sus armas. Mientras Morrison era guiado fuera de la habitación, una sensación de derrota pesaba pesadamente sobre sus hombros. Marcus no sintió ningún sentimiento de reivindicación, solo una determinación cada vez más profunda de que los acontecimientos que se habían desarrollado deberían allanar el camino para una transformación tangible. Lo que más le preocupó fue darse cuenta de que no se trataba de un incidente aislado. La injusticia personal infligida a Marcus no solo fue dolorosa, sino que también se vio agravada por el reconocimiento indiferente de Morrison del probable resultado para cualquier otro joven en una situación similar. ¿Estás bien?, William preguntó en voz baja una vez que estuvieron solos. Marcus asintió, haciendo una leve mueca ante el movimiento. Sí, es inquietante verlo en este estado después de lo de anoche. La dinámica del poder cambia rápidamente cuando se introduce la rendición de cuentas, comentó William, examinando el rostro de su hijo con preocupación paternal. ¿Listo para la próxima ronda?, afirmó Marcus, enderezando su postura listo para enfrentar al oficial Delaney. Vamos a terminar con esto. Solo en la sala de conferencias B, el oficial Delaney tamborileaba con los dedos sobre la reluciente mesa con una fingida indiferencia que no lograba enmascarar su creciente inquietud. A diferencia de Morrison,
cuya aprensión había sido palpable desde el momento en que entraron en la estación. Delaney mantuvo una postura desafiante, con la barbilla levantada, los hombros erguidos y la mandíbula apretada con obstinada determinación, lo que implicaba una firme creencia en su inocencia. Sin embargo, esa seguridad flaqueó visiblemente cuando William Johnson entró con Marcus a su lado. El rostro magullado del joven sirvió como prueba innegable de las acciones de Delaney. «Oficial Delaney», comenzó William sin preámbulos. Su voz resonaba con la autoridad de mando que lo había establecido como una presencia formidable en los tribunales de todo el estado. «Creo que hay asuntos relacionados con su comportamiento de anoche que requieren nuestra atención». La mirada de Delaney oscilaba entre William y Marcus, y poco a poco se dio cuenta. En medio de un destello de preocupación que rápidamente sofocó. «Señor, comprendo que ha habido una queja, pero seguí los procedimientos prescritos del departamento». «¿Para qué exactamente?», intervino William, señalando el asiento frente a Delaney mientras él permanecía de pie. «Por agredir físicamente a un menor inmovilizado, por fabricar un relato engañoso, por acusar falsamente a un joven inocente de transgresiones que no cometió. Por favor, acláreme qué procedimientos abarcan tales acciones, Michael». Torres colocó una computadora portátil sobre la mesa, revelando una imagen congelada de las imágenes de la cámara corporal que capturaron el instante exacto en que el puño de Delaney hizo contacto con el rostro de Marcus. «Hemos examinado todo el metraje, oficial Delaney. No hay ambigüedad sobre lo ocurrido», declaró Torres. La compostura de Delaney flaqueó ligeramente mientras contemplaba la imagen incriminatoria antes de recuperar rápidamente el aplomo. «Eso no proporciona la narrativa completa. El sospechoso se estaba resistiendo, y resulta que ese sospechoso es mi hijo», afirmó William con firmeza. «Y estaba esposado y obediente cuando lo golpeaste». «Las imágenes lo muestran explícitamente», replicó Torres respetuosamente. Delaney respondió, con un toque defensivo filtrándose en su tono. «No sabíamos de su identidad. Estaba en un vecindario rico sin identificación, mostrando insolencia». Marcus intervino incrédulo, incapaz de callarse. «Me identifiqué claramente y proporcioné mi dirección. Obedecí todas las directivas. La única insolencia fue rechazar el trato injusto como criminal simplemente por caminar a casa». La mirada de Delaney se endureció cuando se dirigió directamente a Marcus por primera vez. «Murmuraste algo, Di». Murmurando irrespetuosamente en voz baja, «te tensaste mientras te esposaba». «Me estremecí debido al dolor que me causaste», respondió Marcus con calma, encontrando la intensa mirada de Delaney inquebrantablemente. «Incluso si hubiera dicho algo irrespetuoso, no justifica golpearme mientras estaba inmovilizado», agregó. La mano de William aterrizó en apoyo sobre el hombro de Marcus antes de girarse para dirigirse a Delaney una vez más. «Oficial, las imágenes de la cámara corporal muestran claramente cómo usted golpea a mi hijo con fuerza significativa, casi causando una fractura en su hueso orbital. Te captura a ti y al oficial Morrison sometiéndolo con fuerza mientras ya estaba bajo control. También revela su informe alegando falsamente que él lo agredió, lo cual nunca ocurrió». La voz de William permaneció serena, pero hirviendo con ira helada debajo. «Estos no están abiertos a interpretación. Son hechos fríos y duros», enfatizó. Delaney pareció quebrarse cuando la dura realidad de sus acciones se hizo evidente. «Escuche», comenzó, inclinándose con un aura de urgencia. «Quizás las cosas se salieron de control anoche, pero esto es algo que ocurre con frecuencia. Los niños responden, afirman que pertenecen a áreas que no pertenecen. La mayoría de las veces, nuestras sospechas son válidas. ¿Eso justifica la violencia en su opinión?». William preguntó suavemente. «¿Es aceptable dañar a un adolescente restringido simplemente porque usted duda de su residencia?». La expresión de Delaney se endureció una vez más. Respetuosamente: «Señor, usted no comprende los desafíos que enfrentamos ahí fuera. Tomamos decisiones en una fracción de segundo para proteger a estas comunidades. Puede llevar a altercados físicos». «Esa es la dura realidad de las fuerzas del orden», respondió el oficial Delaney William, y su comportamiento se volvió más frío varios grados. «Estoy bien familiarizado con los aspectos prácticos del trabajo policial, así como conozco bien su historial profesional. 3 casos de quejas por fuerza excesiva en los últimos 2 años, todos involucrando a jóvenes afroamericanos, todos desestimados luego de un escrutinio interno», continuó William. Sus palabras hicieron que el color desapareciera del rostro de Delaney. «¿Has estado examinando mi actuación?», preguntó Delaney, desconcertada. «Soy el fiscal general»,
le recordó William claramente. De hecho, he evaluado tanto su conducta como la del oficial Morrison. Lo que descubrí implica una tendencia recurrente, no un hecho aislado. La capitana Reynolds, que había regresado de escoltar a Morrison para entregar sus credenciales y su arma de fuego, se adelantó desde su lugar junto a la puerta. Oficial Delaney, por la presente se le coloca en licencia administrativa inmediata en espera de una investigación penal. Debe entregar su placa y arma antes de partir. ¿Una investigación criminal?, repitió Delaney. Su voz traicionaba una sensación de indignación. ¿Para cumplir con mis deberes? Esto es absurdo. William intervino con firmeza. Su paciencia se estaba agotando. Sus deberes no incluyen agredir a menores, ni implican fabricar informes falsos para ocultar dichas agresiones. Estas acciones constituyen conducta criminal, oficial Delaney, y se abordarán en consecuencia. La mirada de Delaney se dirigió hacia Marcus, un indicio de algo desagradable cruzó por su rostro. Entonces, ¿el hijo del fiscal general recibe un trato preferencial? Debe ser conveniente que papá limpie lo que ensucia, escupió Delaney, insinuantemente. Marcus se enfureció ante la acusación, pero la mirada de William permaneció firme mientras se mantenía firme. Respuesta. Precedido por su voz bajando a un tono peligrosamente apagado. Permítame ser inequívocamente claro, oficial Delaney. No se trata de dar un trato preferencial. Se trata de responsabilizar a un oficial que hizo mal uso de su autoridad y dañó a un menor. El hecho de que el menor en cuestión sea mi hijo me otorga los medios y el estatus para garantizar que la rendición de cuentas se ejecute rápida y abiertamente. Sin embargo, no se equivoque, este curso de acción se habría tomado de todos modos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su imponente estatura combinada con el peso de su posición en la oficina, proyectando una presencia que parecía ocupar toda la habitación. Y si piensas por un momento que no buscaría la misma justicia para ningún otro joven sometido a malos tratos similares, malinterpretas fundamentalmente mi papel y mis principios. El silencio que siguió solo se vio interrumpido cuando el capitán Reynolds avanzó. Oficial Delaney, acompáñeme a entregar sus credenciales y su arma. Brevemente, pareció que Delaney podría resistirse. Movió la mandíbula en silencio y apretó los puños sobre la mesa. Sin embargo, cualquier desafío persistente se debilitó bajo la mirada decidida de William Johnson. Delaney se levantó gradualmente, con los hombros caídos en señal de resignación mientras comprendía toda la gravedad de su situación. Esto no es justo, murmuró, más un soliloquio para sí mismo que para cualquier otra persona, mientras seguía a Reynolds hacia la salida. Esto no es como debería suceder, intervino Marcus cuando Delaney pasó, su voz firme a pesar de las emociones que apretaban su garganta. Oficial Delaney, le imploro que, si no hubiera sido hijo del fiscal general, usted habría evadido consecuencias por esto, tal como lo hizo en aquellas ocasiones anteriores. Eso es lo que se siente injusto. Delaney permaneció en silencio. Su expresión se oscureció aún más, mientras lo escoltaban fuera de la habitación, dejando a Marcus y William solos con Michael Torres, quien comenzó a recoger sus materiales de la mesa. Eso sucedió como se esperaba, comentó Michael sombríamente. Ninguno de los dos capta el problema subyacente en sus actos. En sus mentes, el único error fue apuntar al individuo equivocado. William asintió y su conducta profesional se suavizó ligeramente ahora que los enfrentamientos habían concluido. Marcus, ¿cómo te va? Podemos partir si necesitas un descanso. Estoy bien, le aseguró Marcus, aunque el cansancio comenzaba a agobiar sus hombros. ¿Qué viene después? William miró su reloj antes de responder. El jefe debería llegar pronto. Tengo la intención de discutir personalmente con él las siguientes etapas de la investigación. Luego debemos prepararnos para la conferencia de prensa del mediodía. Reunión de prensa, repitió Marcus, recordando de repente que la naturaleza pública de este incidente era inevitable debido a la posición de su padre. Sí, confirmó William. Su expresión se volvió más gentil al mirar a su hijo. Esto no se trata únicamente de tu experiencia, Marcus. Se trata de evitar que les suceda a otros. Esto requiere publicitarla, hacerla significativa. Hizo una pausa, examinando el rostro magullado de Marcus. Pero no estás obligado a participar si decides no hacerlo. Por razones de confidencialidad, deseo unirme a usted, Marcus, intervino con firmeza. La gente debe ser testigo de los acontecimientos que se desarrollaron. Deben ser informados, reconoció William,
con un destello de orgullo superando momentáneamente la ira y la preocupación que habían dominado su comportamiento al llegar a la estación. Muy bien, entonces. Asegurémonos de que eso suceda. Al salir de la sala de conferencias, el nivel administrativo vibraba con una sensación de urgencia similar a la gestión de crisis. Los oficiales se movían rápidamente, los teléfonos sonaban incesantemente y las conversaciones en voz baja cesaban abruptamente mientras el fiscal general y su hijo atravesaban el área. Mirando a través de las paredes transparentes de la oficina del jefe, Marcus observó al capitán Reynolds informar al jefe de policía recién llegado, cuyo semblante solemne indicaba que comprendía la gravedad de la situación. Lo que comenzó como un viaje rutinario a casa desde la práctica de baloncesto se había transformado rápidamente en algo mucho más significativo, un posible punto de inflexión en la búsqueda continua de responsabilidad y justicia. Mientras Marcus seguía a su padre hacia el encuentro inminente, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros juveniles, junto con el dolor persistente de sus heridas. Ahora abarcaba a todos aquellos que no tenían un fiscal general como padre y carecían de los medios para amplificar sus voces. Para ellos, Marcus prometió mantenerse firme, permitiendo que su rostro maltrecho narrara la historia que muchos otros no habían podido compartir. La oficina del jefe proporcionó un breve respiro del creciente caos de la S. Al llegar a la estación, su robusta puerta de madera apagó la creciente conmoción al otro lado. El jefe Rallins, un funcionario experimentado con 3 décadas de experiencia que había asumido el liderazgo apenas un año y medio antes, estaba sentado en su escritorio, visiblemente incómodo mientras William Johnson detallaba el próximo curso de acción. La investigación será supervisada directamente por mi división para evitar cualquier atisbo de conflicto, aclaró William con firmeza, transmitiendo que no se trataba de una mera sugerencia. Ya he desplegado un equipo de asuntos internos para comenzar a reunir pruebas y testimonios. Las imágenes de las cámaras corporales serán salvaguardadas y examinadas por especialistas imparciales, e insisto en un examen exhaustivo de los historiales de servicio de ambos agentes, incluidas las quejas previamente desestimadas. El jefe Rallins asintió solemnemente, evidentemente consciente de la inminente tormenta política y legal que se acercaba a su departamento. Ciertamente, fiscal general, estamos comprometidos a cooperar plenamente con la investigación. Deseo expresar personalmente mi remordimiento por el desafortunado incidente que involucró a su hijo. Mientras los adultos continuaban con su conversación, Marcus se acercó a la ventana que daba al área de estacionamiento de la estación, donde ya se habían congregado un puñado de vehículos de noticias. Las noticias corrieron rápidamente en la capital del estado. Presionó con cautela las yemas de los dedos contra su mejilla inflamada. El dolor era un recordatorio constante del altercado de la noche anterior, mientras luchaba por darle sentido a la serie de eventos que se desarrollaban rápidamente a su alrededor. Marcus fue sacado de su ensoñación por la voz de su padre. El jefe nos ha ofrecido amablemente su oficina para un breve momento de privacidad. En la conferencia de prensa, necesito hacer algunas llamadas, pero estaré afuera si me necesitas. Mientras los demás se marchaban y cerraban la puerta tras ellos, Marcus se sentó en una de las sillas para visitantes, consciente de repente del profundo agotamiento que la adrenalina había estado enmascarando. William se sentó a su lado, eligiendo la silla de visitas sobre el imponente escritorio del jefe, nivelando sutilmente sus posiciones de una manera que hizo que Marcus se sintiera reconocido no solo como un hijo sino también como un joven con su autonomía. ¿Cómo lo estás llevando realmente?, preguntó William, su tono más suave que antes. La fachada profesional del fiscal general quedó momentáneamente de lado. Marcus reflexionó sobre la pregunta, buscando una respuesta genuina más allá del reflexivo «estoy bien» que lo había acompañado durante las recientes confrontaciones. «Estoy cansado», confesó al fin. «Y frustrado y desorientado, supongo». ¿Confundido acerca de qué? Acerca de la rapidez con la que todo se transformó. Anoche, esos oficiales tenían toda la autoridad. Podían actuar como quisieran conmigo, y yo estaba impotente. Marcus señaló vagamente hacia la estación más allá de las paredes de la oficina. Y ahora, todo ha cambiado únicamente debido a tu identidad. William asintió pensativamente, captando la pregunta subyacente bajo la observación de su hijo. No se me escapa que si no fueras mi hijo, esta situación se desarrollaría de manera muy diferente, reconoció, reconociendo que el sistema opera de manera dispar según el estatus, los recursos y las conexiones de cada uno. Ese es el epítome de la injusticia. Entonces, ¿qué viene después?
En medio de todas las personas presentes, Marcus planteó la pregunta que lo había agobiado desde la inesperada llegada de su padre a la estación. Aquellos que no tenían al fiscal general como padre. El rostro de William se volvió contemplativo. Es precisamente por eso que nuestras acciones posteriores tienen tanta importancia. No se trata simplemente de buscar represalias para ti, Marcus. Se trata de aprovechar este incidente para establecer un sentido más amplio de responsabilidad, articuló, inclinándose ligeramente, su mirada penetrante. Ahora existe una oportunidad fugaz, un momento en el que la atención se centra en nosotros debido a nuestras identidades. La cuestión fundamental es cómo aprovechar esta coyuntura. Más allá de los límites de la oficina, surgió la conmoción dentro de la estación. A través de las mamparas transparentes, Marcus observó al capitán Reynolds dirigiendo a los oficiales con creciente urgencia, los teléfonos sonando incesantemente y los diálogos en voz baja que se desarrollaban en rincones apartados. Un grupo de individuos vestidos formalmente, a quienes Marcus identificó como investigadores de asuntos internos, había llegado y se estaban organizando en un espacio para conferencias, provocando una inquietud palpable entre los oficiales regulares. ¿Qué estrategia propones? Marcus redirigió su atención hacia su padre. Inicialmente, presentamos cargos criminales contra ambos oficiales, respondió rápidamente William. Cargos de agresión, falsificación de informes, violaciones de los derechos civiles, ni licencias administrativas remuneradas, ni renuncias discretas para evadir repercusiones. Deben afrontar todo el alcance de los procedimientos legales. Ellos competirán, comentó Marcus. Afirmarán que simplemente estaban cumpliendo con sus deberes. De hecho, estuvo de acuerdo William. Por lo tanto, la fase siguiente es igualmente crucial. Un examen exhaustivo de los protocolos e instrucción departamentales, acompañado de foros públicos donde las personas pueden contar incidentes análogos. Su rostro se suavizó al observar a su hijo. Y ahí es donde debes tomar una decisión. ¿Qué decisión con respecto a tu nivel de exposición pública en esta empresa? Tu testimonio, tu rostro. William señaló las evidentes heridas de Marcus. Estos poseen influencia. Narran una historia que las cifras y los protocolos no pueden articular. Sin embargo, someterse a esta posición tiene un precio. Escrutinio, exposición, preguntas sobre cada faceta de tu vida por parte de personas que buscan desacreditarte. Marcus reflexionó sobre esto, comprendiendo la gravedad de la elección. Su padre le presentó una alternativa. Un medio para buscar justicia sin asumir el papel de su cara pública. La ruta más sencilla sería permitir que el proceso legal se desarrolle discretamente, para retomar los estudios, el baloncesto y la existencia ordinaria de un joven de 17 años. Sin embargo, el recuerdo de las palabras del oficial, Delane, resonó en su mente. Así que el hijo del fiscal general recibe un trato preferencial. La acusación lo había herido porque contenía una pizca de verdad. El estatus de su padre le garantizaba justicia, pero ¿qué pasaba con todos aquellos que habían sufrido malos tratos comparables o más graves sin posibilidad de recurso? Quiero hablar, resolvió Marcus, su voz volviéndose más resuelta con cada expresión. En la conferencia de prensa, durante los foros, donde quiera que pueda ayudar a otros, la gente necesita ser testigo de lo que ocurrió. El orgullo cruzó brevemente por el rostro de William, aunque la preocupación persistió en sus ojos. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto público, no habrá vuelta atrás. Volviendo a los medios de comunicación, los abogados defensores de los agentes le cuestionarán enérgicamente. De eso estoy seguro, afirmó Marcus, sentándose en su silla, a pesar de su cansancio. Siempre me enfatizaste que tener privilegios implica aprovecharlos para ayudar a los demás. Así es como puedo cumplirlo, William asintió, extendiendo su mano para apoyarla en el hombro de su hijo. Entonces abordaremos esto juntos, pero recuerda, tú estableces los límites. Si se vuelve abrumador, infórmeme y nos adaptaremos, añadió. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación cuando Diane Chen, jefa de personal de William, entró con aire de urgencia controlada. Señor, la conferencia de prensa está programada para el mediodía. Hemos asegurado todas las redes principales y el gobernador ha vuelto a llamar. Él lo apoya, pero desea que le informen antes de su discurso, informó. Al mirar a Marcus, su comportamiento profesional se suavizó ligeramente. ¿Cómo te va, Marcus? Lo estoy logrando, le aseguró, y la respuesta se volvió cada vez más automática con cada repetición. Las imágenes de la cámara corporal se han transferido a un servidor seguro,
continuó Diane, volviéndose hacia William. Michael cree que deberíamos presentar extractos seleccionados en la conferencia de prensa con su aprobación. William reflexionó sobre esto antes de volverse hacia Marcus. Esa decisión es tuya. Lo que capturaron fue tu terrible experiencia. Marcus no dudó. Muéstralo. Todo ello. La gente debe presenciar exactamente lo que ocurrió. Mientras Diane asentía y tomaba notas en su tableta, sonó otro golpe en la puerta. Entró la capitana Reynolds, con expresión seria. Fiscal general, el jefe me pidió que le transmitiera que los oficiales Morrison y Delaney habían. Buscó asesoramiento jurídico. El representante del sindicato de policía también desea conversar con usted antes de la rueda de prensa. Infórmeles que hablaré con ellos más tarde, respondió William con firmeza. Este asunto no se puede negociar. El capitán Reynolds asintió, visiblemente aliviado de no verse envuelto en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una crisis departamental. Sí, señor. Además, el equipo de investigación ha solicitado que los oficiales proporcionen sus registros de servicio completos, que abarquen todas las quejas civiles, declaró William mientras se levantaba de su asiento. Asegúrese de que reciban toda la información. Sin alteraciones, sin documentos convenientemente faltantes. Cuando Reynolds se fue, Marcus también se levantó, haciendo una leve mueca de dolor ante la rigidez de sus músculos por la noche pasada en la celda de detención. El reloj en la pared indicaba que faltaba poco más de 1 hora para la conferencia de prensa. 1 hora hasta que su terrible experiencia privada fuera revelada como de conocimiento público. Su rostro magullado simbolizaba algo mucho más grande que la interacción de un adolescente con 2 oficiales. ¿Estás preparado?, preguntó William, examinando el rostro de su hijo con preocupación paternal. Marcus asintió, enderezándose a pesar del cansancio y la agonía. Preparados. Juntos, salieron de la oficina del jefe hacia el tumulto que los esperaba. Padre e hijo, unidos no solo por la sangre sino también por una dedicación compartida para garantizar que los acontecimientos de la noche anterior tuvieran repercusiones que trascendieran a su familia. La sala de prensa de la jefatura de policía estaba abarrotada cuando entraron. Con cámaras y micrófonos listos para la acción, un murmullo silencioso recorrió la multitud reunida cuando William entró, acompañado por Marcus. El rostro juvenil de Marcus, marcado por moretones, llamó la atención de todos los presentes. William se acercó al atril, asumiendo la postura familiar del funcionario encargado de hacer cumplir la ley más importante del Estado, exudando una sensación de máximo profesionalismo, mientras que Marcus, a pesar de su cansancio, permanecía a su lado con la espalda erguida. El incesante flash de las cámaras creó un efecto estroboscópico, capturando momento tras momento del dúo padre-hijo, el fiscal general y el testimonio viviente de la brutalidad policial que ya no podía ignorarse. Dirigiéndose a la habitación ahora silenciosa, la voz de William resonó claramente. Mi hijo de 17 años, Marcus, regresaba a casa de la práctica de baloncesto cuando fue interceptado por los oficiales Frank Delaney y Thomas Morrison de este distrito. A pesar de identificarse con precisión y obedecer sus órdenes, fue esposado injustamente, agredido físicamente y acusado falsamente de delitos inventados. William hizo un gesto hacia Marcus, cuyo rostro maltrecho transmitía la terrible experiencia de manera más conmovedora que las palabras. Todo el episodio fue captado por las cámaras corporales de los agentes, sin dejar lugar a dudas o especulaciones. Mientras estaba indefenso, esposado y dócil, el oficial Delaney golpeó cruelmente a Marcus en la cara con fuerza brutal, causándole lesiones graves. Posteriormente, ambos agentes lo derribaron por la fuerza, inventaron afirmaciones de resistencia e inventaron acusaciones falsas. Los reporteros tomaban notas frenéticamente mientras las cámaras hacían clic incesantemente. Astutamente, la tensión en la sala aumentó cuando William prosiguió. En mi calidad de fiscal general, he ordenado a mi equipo que presente cargos penales contra ambos oficiales antes del cierre de hoy. Se les ha puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo y han renunciado a sus insignias y armas de servicio. Sin embargo, esto marca simplemente el inicio. El semblante de William se endureció mientras se inclinaba ligeramente hacia el micrófono. La difícil situación de Marcus no es un hecho aislado, sino más bien indicativo de problemas profundamente arraigados dentro de las fuerzas del orden que han permanecido sin abordarse durante demasiado tiempo. Hoy declaro el comienzo de una investigación exhaustiva sobre los protocolos, la capacitación y la gestión de quejas de este departamento. Convocaremos audiencias públicas para permitir que los ciudadanos compartan encuentros análogos. Además,
Estoy enviando un mensaje claro a todas las entidades encargadas de hacer cumplir la ley en este estado. No toleraré ninguna forma de irregularidad, fuerza excesiva o infracción de los derechos civiles bajo mi supervisión. La sala estalló en un frenesí de preguntas. Las cámaras hacían clic incesantemente mientras los periodistas competían por llamar la atención. William hizo un gesto pidiendo silencio antes de continuar. Antes de responder preguntas, me gustaría ofrecerle a mi hijo la oportunidad de contar su terrible experiencia de primera mano. Alejándose del atril, colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Marcus. A medida que el joven avanzaba, la sala se quedó en silencio una vez más. El cuerpo de prensa reunido aparentemente contuvo la respiración mientras Marcus los confrontaba. A pesar de su juventud y de los evidentes signos de angustia en su rostro, se comportaba con notable aplomo. Observó a la multitud de entusiastas periodistas. Anoche, comenzó Marcus, su voz firme a pesar del rápido latido de su corazón. Regresaba a casa después de una práctica de baloncesto cuando dos agentes de la ley me detuvieron. Rápidamente me identifiqué y revelé mi residencia. Seguí todas las directivas que me dieron, asegurándome de que mis manos permanecieran visibles y sin ofrecer resistencia. Se tocó tiernamente la mejilla magullada. Sin embargo, esto sucedió de todos modos. La cruda sencillez de su declaración permaneció en la atmósfera, resonando con una verdad sin adornos. Después de una breve pausa, Marcus continuó: «Estoy ante ustedes hoy en virtud del papel de mi padre como fiscal general. Esto me otorga privilegios y respaldo del que muchos carecen. Sin embargo, la terrible experiencia que soporté es una realidad para numerosas personas en todo este estado y nación a diario. La disparidad radica en la ausencia de defensores influyentes para la mayoría. Por lo tanto, les imploro que presten oídos no solo a mi narrativa sino también a las historias no contadas. Esas voces no escuchadas merecen reconocimiento, ya que carecen de la base legal. Habilidad para llamar la atención». Su voz se hinchó de convicción con cada palabra pronunciada. Por lo tanto, les insto a que presten atención no solo a mi relato sino también a los relatos silenciados por las circunstancias. Lo que ocurrió en mi caso fue injusto. La difícil situación de otros similares a mí es injusta y debe cesar. Un momento de silencio envolvió la habitación mientras Marcus se retiraba. El peso de sus palabras reposaba sobre la prensa reunida. Posteriormente, como si se hubiera roto una presa, surgió una avalancha de investigaciones desde todos los rincones y los periodistas clamaban por atención. William regresó al atril, manejando hábilmente el aluvión de preguntas, mientras Marcus permanecía a su lado. Su rostro maltratado era un testamento silencioso. Testimonio que ninguna cantidad de aclaraciones oficiales o jerga técnica podrían borrar. Más allá de los confines de la comisaría, en la sala de prensa, las transmisiones iniciales ya estaban impregnando las ondas, proyectando el rostro herido de Marcus en las pantallas de toda la región. Sus deliberadas palabras resonaron en hogares y lugares de trabajo, desmantelando la noción de negligencia policial como meras figuras teóricas o eventos esporádicos. Lo que inicialmente surgió de un encuentro desgarrador para un adolescente se convirtió rápidamente en una fuerza impulsora de cambio que trascendió una velada solitaria o una aprehensión solitaria. Mientras William persistía en dirigirse a los medios, Marcus permaneció decidido a su lado, consciente de que su angustia íntima se había convertido en una obligación más amplia, una plataforma, una oportunidad para defender a aquellos cuyas voces habían sido sofocadas o ignoradas. La gravedad de este deber se posó sobre sus hombros juveniles, junto con el dolor residual de sus heridas. Sin embargo, en medio de los incesantes flashes de las cámaras y el aluvión de preguntas, una creciente seguridad lo envolvió, afirmando que estaba precisamente donde pertenecía, emprendiendo precisamente lo que era imperativo. Una semana más tarde, Marcus se paró frente al espejo del baño, trazando con ternura la contusión que se desvanecía en su mejilla. El otrora furioso tono violáceo se había suavizado en tonos amarillos y verdes a lo largo de la periferia. La hinchazón ahora casi había desaparecido, aunque el recuerdo persistía vívidamente en sus pensamientos. Desde abajo, en la cocina, podía discernir los sonidos familiares de su madre preparando el desayuno, mientras la voz de su padre resonaba desde la oficina de casa. Inmerso en otra conversación más sobre la investigación que había absorbido a la familia Johnson desde esa noche. Los 7 días anteriores habían progresado rápidamente. Los agentes Morrison y Delaney habían sido acusados oficialmente de agresión física, presentación de informes falsos y violación de los derechos civiles.
La declaración surgió pocas horas después de la rueda de prensa, acompañada de sus fotografías policiales que ahora aparecían junto al rostro maltrecho de Marcus en la cobertura de noticias nacionales. Inicialmente, la asociación policial había amenazado con medidas legales, pero pasó a controlar los daños cuando el sentimiento público se volvió inequívocamente contra los agentes tras la publicación de segmentos seleccionados de las imágenes de la cámara corporal. El jefe Rawlings declaró su retiro prematuro 3 días después, enmarcándolo como un acto para allanar el camino para un nuevo liderazgo, aunque todos lo percibieron como un sacrificio político. El capitán Reynolds fue designado jefe temporal con una directiva de transformación, que abarca el despliegue de cámaras corporales para todos los oficiales, la revisión de los protocolos de uso de la fuerza y el establecimiento de un comité de supervisión civil independiente. Marcus descendió las escaleras gradualmente. Cada paso era una decisión deliberada de progresar a pesar de las duraderas secuelas físicas y emocionales del altercado. En la cocina, su madre levantó la vista de la estufa con una sonrisa amable que solo oscureció parcialmente la aprensión protectora que había caracterizado sus interacciones con él desde esa noche. «¿Cómo te sientes esta mañana?», preguntó Catherine, deslizando una fuente de panqueques hacia él. «En la encimera, ¿mejorado?». Marcus respondió, la respuesta más genuina que en días anteriores. El malestar se ha disipado en gran medida. Su padre entró a la cocina y concluyó abruptamente una llamada, «Manténme informado», antes de guardar su teléfono y unirse a ellos. La expresión de William se iluminó ligeramente al observar a su hijo. «¿Preparado para hoy?». Marcus asintió, aunque un atisbo de incertidumbre cruzó brevemente su rostro. Hoy marcó su reingreso a la escuela después de una semana de ausencia, un regreso que sería complicado por su nueva prominencia como víctima y símbolo. Su rostro apareció en todos los canales de noticias, sus palabras fueron citadas en los periódicos y difundidas a través de las redes sociales. Lo que inicialmente había sido una experiencia privada se había transformado en una narrativa pública que superó su control. «No estás obligado a hacer esta entrevista esta noche si no estás preparado», le recordó Catherine, en alusión al programa de noticias nacional que había buscado una exclusiva con la familia Johnson. «Nadie te culparía por desear más tiempo». Marcus sacudió levemente la cabeza. «Cuanto más nos demoremos, más fácil será para la gente olvidarse o seguir adelante. Debemos mantener el impulso mientras la gente todavía esté atenta». William escudriñó a su hijo con una mezcla de orgullo y aprensión. «Has asumido una carga importante para alguien de tu edad. Es aceptable establecer límites y reservarte un espacio en medio de todo esto», aconsejó. «Entiendo», reconoció Marcus, la madurez en su voz contradecía sus 17 años. «Pero cada vez que pienso en dar un paso atrás, recuerdo lo que siempre me enseñaste, que poseer privilegios implica responsabilidades. Empatía significa utilizarla para ayudar a los demás. Así es como puedo lograrlo actualmente». El viaje a la escuela transcurrió principalmente en silencio. Tanto el padre como el hijo estaban absortos en sus reflexiones individuales. Al acercarse al campus, Marcus vio la camioneta de noticias estacionada al otro lado de la calle. A pesar de los esfuerzos de la administración de la escuela por restringir el acceso a los medios, varios estudiantes merodeaban cerca de la entrada, y sus miradas inquisitivas seguían el auto de William cuando entraba al área de entrega. «Te recogeré después de la práctica», comentó William mientras Marcus recogía su mochila. «Llámame si necesitas ayuda antes de esa fecha», reconoció Marcus, preparándose para lo que había más allá del umbral del auto. «Yo debo». Los pasillos de la escuela se convirtieron en murmullos apagados mientras navegaba hacia su casillero. El moratón menguante en su rostro capturaba todas las miradas, a pesar de los intentos de sus compañeros de ser discretos. Algunos ofrecieron sonrisas incómodas o fugaces palabras de aliento. Otros parecían inseguros de cómo relacionarse con él, como si su terrible experiencia hubiera erigido una barrera imperceptible entre ellos. No fue hasta que llegó al gimnasio para practicar baloncesto después de las clases, que Marcus sintió que regresaba a una apariencia de normalidad. El entrenador Williams convocó al equipo y abordó el tema tácito con su habitual franqueza. «Marcus ha soportado algo que ninguno de ustedes debería pasar nunca», articuló claramente. «Está presente hoy porque posee la fortaleza para progresar y porque el baloncesto encarna la camaradería, apoyándose mutuamente en las buenas y en las malas. Por lo tanto, le daremos la libertad de ser una parte más del equipo». En la cancha donde se desarrolló el juego, el equipo se unió a su compañero, encarnando el espíritu de camaradería.
Esta sencilla afirmación pareció disipar la tensión, permitiendo que el equipo entrara sin problemas en su rutina de práctica habitual. Absorto en el juego, Marcus encontró consuelo al concentrarse únicamente en el balón, sus movimientos y las jugadas que se desarrollaban. Durante esas 2 horas logró escapar del peso de sus otras preocupaciones. Durante este tiempo, abandonó su papel de símbolo, víctima o catalizador del cambio y simplemente abrazó su identidad como jugador de baloncesto, reconectándose con su verdadero yo a través del deporte que tanto apreciaba. Una semana más tarde, Marcus se paró frente al espejo del baño, trazando con ternura la contusión que se desvanecía en su mejilla. El otrora furioso tono violáceo se había suavizado en tonos amarillos y verdes a lo largo de la periferia. La hinchazón ahora casi había desaparecido, aunque el recuerdo persistía vívidamente en sus pensamientos. Desde abajo, en la cocina, podía discernir los sonidos familiares de su madre preparando el desayuno, mientras la voz de su padre resonaba desde la oficina de casa. Inmerso en otra conversación más sobre la investigación que había absorbido a la familia Johnson desde esa noche. Los 7 días anteriores habían progresado rápidamente. Los agentes Morrison y Delaney habían sido acusados oficialmente de agresión física, presentación de informes falsos y violación de los derechos civiles. La declaración surgió pocas horas después de la rueda de prensa, acompañada de sus fotografías policiales que ahora aparecían junto al rostro maltrecho de Marcus en la cobertura de noticias nacionales. Inicialmente, la asociación policial había amenazado con medidas legales, pero pasó a controlar los daños cuando el sentimiento público se volvió inequívocamente contra los agentes tras la publicación de segmentos seleccionados de las imágenes de la cámara corporal. El jefe Rallins declaró su retiro prematuro 3 días después, enmarcándolo como un acto para allanar el camino para un nuevo liderazgo, aunque todos lo percibieron como un sacrificio político. El capitán Reynolds fue designado jefe temporal con una directiva de transformación, que abarca el despliegue de cámaras corporales para todos los oficiales, la revisión de los protocolos de uso de la fuerza y el establecimiento de un comité de supervisión civil independiente. Marcus descendió las escaleras gradualmente. Cada paso era una decisión deliberada de progresar a pesar de las duraderas secuelas físicas y emocionales del altercado. En la cocina, su madre levantó la vista de la estufa con una sonrisa amable que solo oscureció parcialmente la aprensión protectora que había caracterizado sus interacciones con él desde esa noche. «¿Cómo te sientes esta mañana?», preguntó Catherine, deslizando una fuente de panqueques hacia él. «En la encimera, ¿mejorado?». Marcus respondió, la respuesta más genuina que en días anteriores. «El malestar se ha disipado en gran medida». Su padre entró a la cocina y concluyó abruptamente una llamada, «Manténme informado», antes de guardar su teléfono y unirse a ellos. La expresión de William se iluminó ligeramente al observar a su hijo. «¿Preparado para hoy?». Marcus asintió, aunque un atisbo de incertidumbre cruzó brevemente su rostro. Hoy marcó su reingreso a la escuela después de una semana de ausencia, un regreso que sería complicado por su nueva prominencia como víctima y símbolo. Su rostro apareció en todos los canales de noticias, sus palabras fueron citadas en los periódicos y difundidas a través de las redes sociales. Lo que inicialmente había sido una experiencia privada se había transformado en una narrativa pública que superó su control. «No estás obligado a hacer esta entrevista esta noche si no estás preparado», le recordó Catherine, en alusión al programa de noticias nacional que había buscado una exclusiva con la familia Johnson. «Nadie te culparía por desear más tiempo». Marcus sacudió levemente la cabeza. «Cuanto más nos demoremos, más fácil será para la gente olvidarse o seguir adelante. Debemos mantener el impulso mientras la gente todavía esté atenta». William escudriñó a su hijo con una mezcla de orgullo y aprensión. «Has asumido una carga importante para alguien de tu edad. Es aceptable establecer límites y reservarte un espacio en medio de todo esto», aconsejó. «Entiendo», reconoció Marcus, la madurez en su voz contradecía sus 17 años. «Pero cada vez que pienso en dar un paso atrás, recuerdo lo que siempre me enseñaste, que poseer privilegios implica responsabilidades. Empatía significa utilizarla para ayudar a los demás. Así es como puedo lograrlo actualmente». El viaje a la escuela transcurrió principalmente en silencio. Tanto el padre como el hijo estaban absortos en sus reflexiones individuales. Al acercarse al campus, Marcus vio la camioneta de noticias estacionada al otro lado de la calle. A pesar de los esfuerzos de la administración de la escuela por restringir el acceso a los medios, varios estudiantes merodeaban cerca de la entrada, y sus miradas inquisitivas seguían el auto de William cuando entraba al área de entrega.
Te recogeré después de la práctica, comentó William mientras Marcus recogía su mochila. Llámame si necesitas ayuda antes de esa fecha. Reconoció Marcus, preparándose para lo que había más allá del umbral del auto. Yo debo. Los pasillos de la escuela se convirtieron en murmullos apagados mientras navegaba hacia su casillero. El moratón menguante en su rostro capturaba todas las miradas, a pesar de los intentos de sus compañeros de ser discretos. Algunos ofrecieron sonrisas incómodas o fugaces palabras de aliento. Otros parecían inseguros de cómo relacionarse con él, como si su terrible experiencia hubiera erigido una barrera imperceptible entre ellos. No fue hasta que llegó al gimnasio para practicar baloncesto después de las clases, que Marcus sintió que regresaba a una apariencia de normalidad. El entrenador Williams convocó al equipo y abordó el tema tácito con su habitual franqueza. Marcus ha soportado algo que ninguno de ustedes debería pasar nunca, articuló claramente. Está presente hoy porque posee la fortaleza para progresar y porque el baloncesto encarna la camaradería, apoyándose mutuamente en las buenas y en las malas. Por lo tanto, le daremos la libertad de ser una parte más del equipo. En la cancha donde se desarrolló el juego, el equipo se unió a su compañero, encarnando el espíritu de camaradería. Esta sencilla afirmación pareció disipar la tensión, permitiendo que el equipo entrara sin problemas en su rutina de práctica habitual. Absorto en el juego, Marcus encontró consuelo al concentrarse únicamente en el balón, sus movimientos y las jugadas que se desarrollaban. Durante esas 2 horas logró escapar del peso de sus otras preocupaciones. Durante este tiempo, abandonó su papel de símbolo, víctima o catalizador del cambio y simplemente abrazó su identidad como jugador de baloncesto, reconectándose con su verdadero yo a través del deporte que tanto apreciaba. Marcus, impulsado no por la venganza sino por una firme determinación, se propuso integrar su narrativa en una historia más amplia de responsabilidad y transformación. 3 semanas más tarde, se encontró en la franja benéfica durante los minutos finales de un partido igualado contra sus rivales de la ciudad. El gimnasio se desbordó de espectadores. Su clamor colectivo era una ola implacable mientras él driblaba el balón 2 veces, sintonizándose con su flujo. La marca en su rostro había desaparecido por completo, a pesar de las menciones esporádicas de los periodistas en artículos sobre la investigación en curso y el juicio inminente. Los oficiales Morrison y Delaney habían sido despedidos oficialmente la semana anterior, y sus cartas de despido detallaban violaciones tanto de las regulaciones departamentales como de los estatutos estatales con un lenguaje inequívoco. La revisión interna del departamento avanzó con una apertura imprevista bajo la dirección del jefe interino Reynolds, y las audiencias públicas estaban programadas para comenzar el mes siguiente. Marcus estaba listo para brindar testimonio, junto con otros jóvenes que habían compartido experiencias similares. Mientras se preparaba para disparar, vislumbró a su padre, William, en las gradas. William, que había salido prematuramente del trabajo para asistir al partido, miró brevemente a su hijo, un momento fugaz que resumió el peso de sus experiencias compartidas desde esa noche crucial. Inhalando profundamente, Marcus lanzó el balón con una técnica impecable y observó cómo se arqueaba con gracia hacia el aro. La malla zumbó cuando el disparo atravesó limpiamente la red, impulsando a su equipo adelante cuando quedaban apenas unos segundos en el reloj. La multitud estalló en júbilo y sus compañeros aplaudieron al unísono. Un enjambre de gente lo envolvió en júbilo. En ese instante, Marcus era simplemente un atleta de baloncesto que había logrado anotar una canasta crítica. Sin embargo, cuando volvió a mirar a su padre, cuya expresión orgullosa reflejaba una mezcla de felicidad y dolor persistente, Marcus se dio cuenta de que él también se había convertido en algo más significativo. Un joven que se había topado con la injusticia y optó por convertir esa adversidad en medidas proactivas. El camino por delante no sería fácil. El esfuerzo de instigar el cambio no se logró rápidamente, pero ahora lo enfrentó con un claro sentido de propósito formado en el crisol de la confrontación de esa noche. Había comprendido que la justicia no se impartía simplemente. Se luchó, se exigió y se consiguió mediante un esfuerzo persistente y una determinación decidida. En medio de esa batalla en curso, no solo había descubierto su voz sino también su posición en un movimiento más amplio. Un movimiento que perseveraría mucho después de que su propia narrativa desapareciera del centro de atención. Cuando sonó el timbre final y sus compañeros de equipo lo levantaron triunfalmente sobre sus hombros, Marcus se permitió abrazar completamente el momento. Encarnaba tanto al jugador de baloncesto que disfrutaba de la victoria como al joven dedicado a garantizar que el incidente que le sucedió catalizara un cambio sustancial. En esa dualidad armoniosa,
Descubrió un camino que honraba su antiguo yo antes de esa noche y la persona en la que se había convertido después. Se había hecho justicia, pero el viaje seguía adelante. Marcus Johnson, un chip del viejo bloque en más de un sentido, estaba dispuesto a contribuir con su parte. Confío en que hayas disfrutado esa historia. Por favor, pásalo a ti, nuestros socios, y suscríbete para que no te pierdas el siguiente. Mientras tanto, he seleccionado personalmente 2 narrativas que creo que le cautivarán. Deseándote un espléndido día.